Hola Ranma fanáticos, espero que estén bien. Hoy les traigo el fic los problemas del cerdo de Ranma capítulo 19 al 26. Recuerden suscribirse y darle like al vídeo. Sin más los dejo con el vídeo. Colonia. El tiempo no la había engañado, sus habilidades como artista marcial le habían otorgado inmunidad contra la senilidad, pero parecía que la nueva generación de amazonas se estaba volviendo senil a una edad temprana, ya que Champú no había sido lo suficientemente inteligente como para recordar los alrededores de los manantiales de Jusenkyo. A pesar de que le habían dicho innumerables veces que los evitara, ya que incluso parecía algo que se le decía a todos los niños recién nacidos. Aunque pensó que era solo cuestión de tiempo antes de que Champú cometiera esta estupidez, por supuesto, siendo la amable bisabuela que era, sabía que tendría que defenderla ante el Consejo de Ancianos. Entonces, ¿entiendo bien? Intentabas dar tu beso de la muerte, y la seguiste hasta las aguas termales, pero terminaste siendo arrojado a ellas y maldecido, transformándote en un animal. Preguntó, al notar que Champú parecía estar sentado encima de una jaula con un mus que graznaba. ¿Es cierto? Champú se sonrojó, avergonzada por su error. Fue uno de esos momentos en los que permitió que su confianza nublara su juicio, lo que la llevó a su maldición. Este es un giro bastante trágico. Pero tengo que preguntar, ¿por qué mantuvieron a Mus en forma de pato?, preguntó Keloun, entrecerrando los ojos al notar el constante graznido del ave. Mus parecía presa del pánico absoluto, pues llevaba un día entero fuera de casa. Su madre seguramente lo extrañaría, no le cabía duda de que probablemente había hecho algo irracional, o que intentó hacer algo irracional, pero terminó perdiendo las gafas y se le quedó pegada. ¡Maldita sea! ¿Por qué no puedes quererme, Champú? Al menos lo suficiente como para dejarme ir a ver a mi madre, dijo, o mejor dicho, intentó decir, pues solo salían de su boca graznidos apresurados de angustia. Keloun suspiró y negó con la cabeza. Quizás era el momento de revelar información sobre su objetivo, el beso de la muerte. Mira, niña, tengo una noticia que podría sorprenderte, pero he decidido que es mejor que dejes de perseguir a esa pelirroja. Champú se puso a la defensiva al instante, exponiendo su caso, tenía todo el derecho a hacerlo. Esta era su lucha y la tradición exigía que siguiera persiguiendo a su objetivo hasta que muriera. No. Champú va a vencer a la estúpida pelirroja, no pierde contra ella, Champú no pierde contra la afortunada. Es un niño, exclamó Keloun, golpeando el suelo con la base de su bastón, atrayendo la atención de Champú al instante. En cuanto pronunció esas palabras, notó un silencio repentino en la habitación, incluso Mus permaneció en silencio. ¿Cómo? Eso no puede ser un chico, ella solo, no puede ser. Pensó Mus mientras bajaba su cabeza emplumada. Su mundo se oscureció y su mente se nubló al enfrentarse a la realidad de la situación. Champú se detuvo un momento y miró fijamente a su bisabuela. Luego se detuvo aún más, pues tenía que asegurarse de usar las palabras japonesas correctas. Una vez que lo hizo, contraatacó con una respuesta bien pensada, o como se le pudiera llamar a una respuesta de Champú. Chico no es chica, Champú no es estúpida, replicó. Champú, mírala, dijo, llevándose las manos al pecho y acercándose lo suficiente como para acunarlas, indicando que la forma femenina de Ranma tenía unas cualidades inusualmente bien dotadas. Ahí te equivocas, mi querida y arrogante bisnieta. Es cierto que cuando la ves, físicamente es una niña, pero puede cambiar, igual que tú. Hizo una pausa para mirar al pato, reconociendo al instante esas gafas ridículamente grandes. Mus, puede, pero se cayó en el manantial de una niña ahogada, es un hombre. Champú se sumió en un trance. ¿Acaso ella, la más fuerte de su categoría, había intentado matar al único hombre capaz de vencerla? Todos sus pensamientos giraban en torno a la idea de que esa chica pelirroja se sintiera atraída por ese chico de cabello negro, y al instante lo vio como un desafío, ya que eso significaba no solo que había encontrado a un hombre digno de su fuerza y talento, sino que también le había dado la oportunidad de demostrar cuánto mejor era la raza femenina para conquistar los corazones de los hombres.
Champú está muy contenta, canturreó, aplaudiendo y sonriendo alegremente. Me alegra oír eso, dijo Queloun. Mus, por otro lado, no se tomó muy bien la aceptación de Champú. Para él, el mundo se estaba acabando. Su objetivo de entrenar constantemente, y con el tiempo, volverse lo suficientemente fuerte como para derrotar a Champú se vio frustrado. Para colmo, Champú se alegró mucho al enterarse de la noticia. El maestro emplumado de las armas ocultas cayó de bruces, con la cabeza inclinada hacia abajo. Champú, ve a buscar marido, exclamó, esperando hacer su movimiento en el momento en que supiera la verdad. Me temo que no puedo dejar que te acerques a él, todavía no, afirmó Queloun, con los ojos cerrados mientras asentía con la cabeza. Champú parpadeó. ¿Cómo podía decirle a otra amazónica que no persiguiera a su futuro esposo? La sola idea de que la detuvieran, simplemente porque su bisabuela le había dicho que no lo hiciera, era absurda. ¿De qué estás hablando? Champú tiene que hacerlo. Sus ojos se abrieron de par en par mientras respondía, le he dado un tiempo determinado para que considere estar contigo, no debes hacer nada hasta que llegue ese momento, ¿entiendes? Champú se arrastró y se cruzó de brazos. No tengo por qué escucharte, es tradición y mi bisabuela no tiene derecho a detenerme, respondió, sabiendo que las leyes y órdenes de su tribu estaban de su lado. Lo he tenido en cuenta y he hablado con los demás miembros de antemano, no podrás ver al chico hasta que se cumpla su hora de decisión. Declaró Queloun, notando la mirada de sorpresa en el rostro de Champú. ¿Cómo lo haces?, preguntó Champú. Debía haber alguna razón por la que Queloun no le permitía ver a su futuro esposo. ¿Por qué no dejas que Champú se case?, exigió. Primero te pregunto esto. Gritó Queloun, señalando con su bastón a la chica de pelo morado, haciéndola reclinarse y mirar fijamente la punta de su bastón. ¿Sabes siquiera cómo es la chica cuando es hombre? Hubo una breve pausa mientras Champú se quedaba allí un momento. De repente, la chica de cabello morado bajó la cabeza y negó con la cabeza. Una gota de sudor de anime apareció a un lado de su cabeza al responder. Ahora que lo pensaba, nunca lo había visto cambiar a su forma masculina, solo veía a Ranma como una chica. ¿Cuánto tiempo esperará Champú?, preguntó, suspirando derrotada. El chico que buscas tiene aproximadamente un mes de tiempo. Si duda más, tendré que tomar medidas más drásticas para asegurar tu matrimonio, dijo Queloun, notando lo deprimida que parecía Champú. Te sugiero que empieces a entrenar a tu esposa, necesitas poder hacer mucho más que simplemente cocinarle, ¿verdad? ¿Es correcto?, respondió Champú, sonriendo suavemente y rascándose la parte posterior de la cabeza. Queloun sonrió, se metió las manos en las mangas y salió de la habitación. Oh, Champú, dijo, deteniéndose. Sí, bisabuela, parpadeó, sin estar segura de qué podría decir en ese momento. Lleva ese pato a casa, está armando un alboroto. Champú abrió mucho los ojos antes de volver a mirar al pato que había enjaulado. Oh. Champú no se acuerda de ti, dijo, agachándose y recogiendo la jaula, al ver un pato inmóvil. Es demasiado dramático, comentó Champú con el rostro irritado y sin expresión. Rayoga, a la mañana siguiente. Cuando Rayoga regresó al mundo de la vigilia, notó que dos figuras sombrías estaban apiñadas a su alrededor, cada una conversando sobre qué hacer con él o lo que suponía que estaban hablando de él, ya que lo más probable es que lo hubieran arrastrado. Oye, Matsu, dijo la primera figura envuelta, llamándolo con un gesto de la mano. Él también viene. Vaya, parece que el chico puede hacer un trabajo muy duro, afirmó la segunda figura, extrañamente emocionada por conocerlo. Rayoga gimió antes de intentar incorporarse y observar su entorno. Se llevó la mano al corazón y notó el ritmo moderado de sus latidos, debiendo darse cuenta de que ya estaba tranquilo. Sin embargo, al recordar a Ranma, sintió una opresión en el pecho y apretó los dientes. Ranma, pensó Rayoga mientras miraba el suelo. Bueno, en realidad estaba tumbado sobre un saco de dormir que le habían tendido.
El primero en ser presentado fue un hombre con patillas grises y una apariencia casi infantil, incluso su labio superior parecía sobresalir mucho más que el inferior. Era obviamente mucho mayor que Matsu, considerando que Matsu era claramente un hombre de mediana edad. Esperaba una chica guapa, pero supongo que parece lo suficientemente bueno para dar clases. ¿Crees eso, maestro Apposai?, preguntó Matsu mientras se acercaba a los dos, rascándose la nuca mientras caminaba hacia el chico de cabello negro. Ryoga parecía escuchar pasivamente la conversación, pero cuando la voz de Matsu resonó en sus oídos, el chico dentado dirigió su atención hacia él. «Maestro Matsu», preguntó Ryoga, abriendo mucho los ojos al encontrarse con un rostro familiar. «No esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar, al menos no tan pronto», comentó Matsu mientras se sentaba en el suelo y le entregaba al niño una botella de agua. Ryoga apartó la mirada del obrero y miró a un lado, con expresión perpleja. «¿Me enseñó esa habilidad? ¿Puede enseñarme otras cosas?» «No parece muy feliz de verte, ¿verdad?», dijo la última figura, de aproximadamente la misma altura que Apposai. Aunque parecía estar cubierto de una mata de pelo que le cubría casi toda la cabeza, sus cejas eran más grandes de lo humanamente posible. «Bueno». Matsu estaba a punto de responder hasta que vio que Ryoga se había obligado a ponerse de pie, antes de caer de rodillas y colocar sus manos frente a él. «Por favor, enséñame más. Necesito hacerme más fuerte», exigió Ryoga. «Mañana». Se oían jadeos profundos mientras Ranma sudaba profusamente por la jornada laboral. Sin dolor, sin juego, era ahí donde necesitaba fortalecerse. Podía dedicar todo su tiempo a entrenar, todo su tiempo a perfeccionar su arte, todo su tiempo a asegurar la preservación del nombre de la Escuela de Artes Marciales Saotome, todo su tiempo sabiendo que si no hacía nada por la condición de Ryoga, tendría que enterrar a su amigo dentro de 14 años. El prodigio sintió que se le hundían las rodillas, sus pulmones se quedaban sin oxígeno, sentía que pronto iban a estallar. Respirar con dificultad parecía ser lo único que Ranma podía hacer con su tiempo. Si seguía respirando, podría desmayarse de puro agotamiento. Aunque eso era lo último que pasaba por su mente, lo que más le atormentaba era la idea de tener que casarse con Champú para salvar a Ryoga. ¿Pero acaso importaba? ¿Y si Ryoga se había ido para siempre? ¿Significaba algo? ¿Seguiría Ryoga viniendo o querría verlo? Fue entonces cuando Ranma entrecerró los ojos, una repentina sensación de escozor lo invadió y le hizo lagrimear levemente. «Oye, no puede morir, pero ¿qué me importa a mí, Dejará de intentar que lo ame, debería ser feliz, por fin puedo ser el hombre que quiero ser, por fin puedo estar solo», pensó Ranma mientras miraba la suave hierba bajo él. Se levantó un viento suave mientras Ranma observaba las briznas de hierba que se movían como olas, cada una meciéndose con la corriente. Para muchos, podría considerarse un simple fenómeno natural, pero para Ranma había un simbolismo en ello, o él lo sentía, tal vez la vida le decía que se dejara llevar por la corriente. Fue entonces cuando se aferró al suelo y cerró los ojos. La seducción del suelo blando lo tentó a descansar su cuerpo cansado y agotado. «Ryoga, te extraño», susurró el niño Saotome, suspirando antes de sumergirse en un tranquilo sueño. Secuencia de sueños. Ranma no recordaba mucho del comienzo de su sueño, pero había caído en uno de esos sueños en los que crees que el mundo onírico que te rodea es tu realidad. Lo primero que notó Ranma fue que él era ahora ella, y parecía estar sentada en lo que se podía distinguir como un dojo. Bajó la vista hacia lo que llevaba puesto y parecía ser un yukata rosa con flores y un cinturón rojo alrededor de la cintura. Ranma notó que su mano parecía estar cubierta con las mangas del vestido y se detuvo a examinarse. Fue entonces cuando notó que llevaba calcetines con tacos de madera en los pies. La pelirroja permaneció en silencio, sin saber muy bien qué pensar del mundo que la rodeaba. Solo sabía que estaba allí y que debía haber una razón detrás. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, notó que la puerta de su habitación se abría y apareció la madre de Ranma, sonriendo radiante. «Oh, mi pequeña, ¿estás emocionada?», preguntó Nodoka, acercándose a la pelirroja y llevándole las manos a los hombros. Claro, creo», Ranma hizo una pausa, intentando recomponer sus recuerdos. Solo le venía una pelusa,
y esa pelusa no entendía lo que sucedía a su alrededor. «Oh, ¿de verdad deberías decir eso de tu futuro marido?», preguntó Nodoka, arqueando una ceja con una expresión divertida. «No me digas que te estás acobardando, al fin y al cabo, solo es una pequeña reunión». Fue entonces cuando el sueño de Ranma creó recuerdos a través de su imaginación, y esos recuerdos se convirtieron en su versión de la realidad. Asintió y solo pudo pensar en una persona que podría ser su futuro esposo. Aunque era Ryoga, no recordaba nada específico sobre él, solo sabía que era un hombre de aspecto amable que la adoraba y tenía una sonrisa que la hacía sonrojar cada vez que sabía que ella era la causa de su deleite. «Bueno, con lo sonrojada que te ves, cariño, diría que lo recuerdas». Nodoka rió entre dientes antes de alejarse y marcharse. Una vez fuera de la habitación, se llevó la mano a la boca y llamó al marido en cuestión. «Ryoga, tu ruborizada futura esposa te espera». Ranma abrió mucho los ojos antes de llevarse las manos al pecho. «Mamá». «¿Qué te pasa?», gritó Ranma, agachando la cabeza, con el corazón latiendo más rápido que un tambor. Se oyeron terrones acercándose a la habitación cuando Ryoga entró, de pie en la entrada. Vestía un kimono masculino amarillo con una túnica marrón sobre los hombros, en el lado izquierdo de la túnica, más concretamente, el que le quedaba sobre el corazón. Llevaba los símbolos japoneses que representaban todo vale, obviamente un homenaje a su arte, y alrededor de la frente llevaba la misma diadema amarilla que siempre llevaba. «Ranma», dijo Ryoga al entrar en la habitación. Un aire de calma lo envolvía mientras sonreía suavemente al ver a la pelirroja. Para él, estar cerca de Ranma era lo más importante del mundo. Ranma notó lo atraído que parecía estar el colmillo. No estaba acostumbrada a que la miraran así, le resultaba un poco inquietante, pero debía recordar que era su esposo y que debía haberlo elegido por alguna razón. Además, ¿qué otra cosa explicaría esa opresión en el pecho? Ryoga notó lo incómoda que parecía estar con todo el asunto y decidió preguntar: «¿Estás bien, Ranma?». Los ojos zafiro se encontraron con los ojos verde bosque y sintió que se ponía nerviosa, algo la inquietaba. Había algo raro en esta situación, pero no podía identificar la sensación, así que apartó la mirada para evitar su mirada y descubrir que la atormentaba. La sonrisa de Ryoga se transformó lentamente en una expresión de preocupación. Le correspondía proteger a su esposa y hacer todo lo que fuera necesario. Decidió acortar la distancia entre ellos y la abrazó, su frágil figura. «Ranma, ¿qué pasa?», preguntó, acercándola a su pecho. Ranma se sentía fuera de lugar, casi como si no debiera estar en esa situación. Aunque lo sentía, no podía evitar sentir cierta comodidad en Ryoga, pero, por desgracia para ella, esas no eran las únicas emociones que le inspiraba, seguía asustada. «No lo sé, pero siento que te vas». Ryoga se apartó del abrazo y la sostuvo a su alcance. Vio su timidez al decir lo que dijo y sintió dolor al verla así. «Ranma, nunca te dejaré». Ranma lo miró a los ojos nuevamente antes de notar lo dolorido que estaba el rostro de Ryoga. «¿Cómo?». «Ranma, aunque no estemos en la misma habitación, el mismo bosque o incluso el mismo planeta, siempre estaré pensando en ti», afirmó Ryoga antes de intentar reclamar sus labios. Ranma hizo una pausa por un breve momento antes de asentir con la cabeza e inclinarse hacia el beso, aceptando su propio ser como suyo. Ranma despertó de su sueño y observó el entorno. Había vuelto a los campos de hierba donde se había quedado dormido. Los recuerdos de sus sueños se repitieron en su mente y se llevó la mano a los labios. Ya conocía el labio de Ryoga, lo que solo lo confundió aún más. «¿Yo quiero ser una chica para él?», preguntó Ranma, incorporándose y cruzando las piernas antes de mirar al cielo, con una mirada triste y algo vacía en los ojos mientras el viento mecía suavemente su cabello con la brisa. Había bastantes cosas rondando por su cabeza, por desgracia, todas relacionadas con Ryoga. La persona que clamaba por su atención, el tipo de atención que él, no estaba seguro de poder darle. A estas alturas, cada vez le costaba más admitir que había algo entre ellos, pero Ranma dudaba en explorar ese lado, ya que significaba que probablemente tendría que abandonar su imagen de nacimiento. ¿Significaba que Ranma quería ser chica? Había algunas cosas en las que tenía que pensar,
Sentía atracción por Rayoga principalmente porque su lado femenino tenía una poderosa influencia en él. ¿Podría atribuirse solo a las hormonas femeninas? ¿Rayoga estaba realmente interesado en ella o solo intentaba aparearse como cualquier otro animal? ¿Qué demonios estoy pensando? Ranma se sonrojó. No había manera de que Rayoga pudiera desearla solo para tal propósito, no con lo apasionado que parecía. Esos eran ojos que estaban impulsados por una profunda preocupación y afecto, un tipo de afecto que provenía de una relación madura, que Ranma había esperado que hubiera sido una relación platónica madura. Sea como fuere, sabía que Rayoga estaba profundamente interesado en la idea de sentir una atracción romántica por él. Eso planteaba otra pregunta: ¿consideraría Ranma alguna vez tener algo con él como hombre? Ranma sintió como si le doliera el estómago por la idea y supo que tal vez su forma femenina contribuía más al concepto de salir con Rayoga. No puedo seguir pensando así, dijo Ranma, levantándose y respirando hondo. No tenía mucho que hacer, solo podía entrenar y perfeccionar sus habilidades para cualquier problema futuro. Rayoga, al mismo tiempo que la escena de Ranma. Los otros dos veteranos artistas marciales observaron cómo Rayoga se arrodillaba y suplicaba ser entrenado por Matsu. Matsu, en su posición, se sintió bastante incómodo y se rascó la nuca. Bueno, la verdad es que no sé tanto como te gustaría creer. Los verdaderos maestros están ahí, pero no estoy seguro de que te permitan entrenar con ellos. Espera, intervino Apposai, aclarándose la garganta. No demos nada por sentado, Matsu. Parece muy prometedor, además, podría ser divertido que alguien aprenda con nosotros, sobre todo, alguien que pueda ayudarnos con nuestro trabajo. Shinjensai se rió entre dientes y asintió con la cabeza. Creo que Apposai tiene razón. ¿Qué mejor manera de aprender un arte que experimentándolo?, preguntó, obviamente con alguna intención oculta. Pero, maestros, solemos usar el Bakusai Tenketsu para destrozar la mayoría de las rocas. ¿De verdad necesitamos ayuda extra?, preguntó Matsu, y luego se volvió hacia Rayoga. ¿Y de verdad creen que podría soportar ese tipo de entrenamiento? Shinjensai dio un paso al frente, se paró frente al artista marcial de amarillo y extendió la mano, tomándola de Rayoga y mirándola fijamente. Este chico tiene buenas manos, sin duda las de un obrero de la construcción, robustas y toscas, hechas para cualquier cosa, si quieres saber mi opinión. Shinjensai sonrió lo mejor que pudo. No solo tienes el deseo de hacerte más fuerte, sino que parece que podemos hacer que tu piel sea más fuerte que la de cualquiera aquí. Rayoga miró a Shinjensai a los ojos lo mejor que pudo, y se preguntó qué quería decir con todo eso. Aunque se lo preguntaba, eso no cambiaba el hecho de que podía obtener la fuerza y las habilidades necesarias para alcanzar a Ranma. Ranma, tal vez pueda acortar la distancia que nos separa, solo espérame, aunque me lleve todos los años que me quedan, haré que me veas como algo más que tu hermano, creo que podría morir feliz así. Todos miraron a Rayoga, casi orgullosos de estar en su presencia. Apposai sonrió antes de aplaudir. ¿Estás dispuesto a empezar a aprender, chico? Rayoga miró a Apposai antes de asentir con la cabeza. Muy bien, entonces, tenemos que fortalecer tu fuerza y para lograrlo tenemos que fortalecer todo tu cuerpo, comenzó Apposai, señalando con el dedo hacia arriba con naturalidad. Sí, es por eso que puedes soportar usar una de nuestras técnicas más famosas sin tener que romperte los dedos todo el tiempo, afirmó Shinjensai. Matsu suspiró antes de detenerse frente a Rayoga y mirarlo a los ojos. Sé que hay otra razón por la que deseas volverte más fuerte, pero ten cuidado de cómo lo manejas. Las decisiones tomadas con confusión o prisa pueden conducir a caminos peligrosos. Rayoga se detuvo a reflexionar por un momento, pero negó con la cabeza. Sé cuál es la elección correcta. La elección correcta es seguir mis sentimientos y dejar que me lleven al futuro, mi futuro con la persona que más me importa. Matsu suavizó la mirada y se relajó por completo. Luchar por el bien de los demás era sin duda una buena razón para fortalecerse. Ahora mi mente atribulada puede descansar en paz. Muy bien, veo que te equiparemos con equipo de entrenamiento con pesas y te encaminaremos hacia la construcción de artes marciales, exclamó Apposai. Shinjensai apareció de repente y dejó caer el equipo de entrenamiento, que parecía un montón de piedras especiales con cuerdas de aspecto poderoso alrededor.
¡A por todas! Los ojos de Ryoga se abrieron de par en par al ver que Chingensai había aparecido de la nada y se había metido en la zona con ellos. Ni siquiera se había dado cuenta de que el anciano marcial se había marchado. Había un atisbo de misterio en este grupo, un misterio poderoso, el tipo de misterio que podría llevarlo de vuelta a esa persona que anhelaba. Gracias a todos. Es un placer, chaval, dijo Apposa, antes de reírse entre dientes e inclinarse junto a Chingensai, susurrándole al oído. Cuando lo tengamos entrenado, por fin podremos tener más tiempo para espiar, ¿eh? Chingensai se volvió hacia Apposa y sonrió, asintiendo con la cabeza y añadiendo su propia risa a la pelea. Nodoka. Con la mirada ausente, la madre del niño prodigio de Saotome lavaba los platos en el fregadero. Varios pensamientos la asaltaron, pero todos la llevaron de vuelta a su lema. ¿Pero era eso lo más importante? ¿Estaba bien que Ryoga sintiera algo por alguien de su mismo sexo? ¿Por qué Ranma exactamente? ¿Era algo así como amo y mascota? No. La respuesta no podía ser tan simple, porque si no, irse. Ryoga quería mucho a Ranma y no podía permitir que cayera en ese camino. El futuro de Ranma implicaba tener hijos y continuar con el apellido familiar. Nodoka se llevó la mano a la frente, sin importarle que la espuma le sentara bien. ¿Qué puede hacer una madre?, gimió, sintiéndose repentinamente tímida, con ganas de llorar por la pérdida de su querido Ryoga. Mi pobre Ryoga, gritó, con el labio inferior temblando y los ojos cerrados. Quería ser más fuerte, quería calmarse y olvidar que todo lo que había pasado con Ryoga, pero por mucho que lo intentara, sus esfuerzos eran en vano. Todos esos segundos, todos esos días y sentimientos de maternidad volvieron a ella, no había poder suficiente para hacerla olvidar a su Ryoga. La madre bajó la cabeza y lloró en silencio para no interrumpir el entrenamiento de Ranma y Genma. Lo peor era que no tenía ni idea de qué pensar ni qué hacer si Ryoga seguía mostrando sentimientos tan profundos por Ranma. Ryoga. El chico dentado se paró frente a los ancianos, mostrando la profunda determinación que sentía al observarlos. Rápidamente extendió los brazos a los costados y entrecerró los ojos. «Puedo con todo lo que tengas». Apposai se paró frente a él, con las manos en la espalda, antes de extender la mano y chasquear los dedos, lo que provocó que Chingensai desapareciera y reapareciera con un equipo de entrenamiento con pesas, que parecía exactamente piedras atadas con correas resistentes. Los dos grandes maestros intercambiaron miradas brevemente antes de desaparecer y reaparecer detrás de Ryoga, pero no les quedaba nada en las manos. Los ojos de Ryoga no podían seguir los movimientos de Apposai y Chingensai, pero eso no lo distrajo de la pesada sensación que lo envolvía por completo. En el pecho y la espalda había rocas ovaladas, al igual que todas las demás piezas esparcidas por puntos específicos de su cuerpo. «¿Qué demonios?», gimió, tensando los músculos de todo el cuerpo para mantenerse en pie. Apposai sonrió y se dio la vuelta, riendo entre dientes. «Ese, muchacho, es el primer paso hacia el éxito. Tienes que usarlos siempre. Antes de asegurarnos de que puedas endurecer tu piel, debemos asegurarnos de que seas lo suficientemente rápido como para golpear las rocas», explicó. Chingensai asintió con la cabeza. «Así es, muchacho, esto no solo te hará más rápido, sino que también te permitirá saltar distancias mayores, sobre un terreno que rivalizará con los verdaderos artistas marciales». Ryoga solo absorbió la mitad de la información que le fue dada, pues su mente estaba puesta en no dejar que las rocas a su alrededor lo aplastaran por completo. «Ya lo tengo, ¿y ahora qué hago?», preguntó apretando los dientes. «Tu primera tarea es traernos 2 montones de agua del arroyo cercano», añadió Chingensai, extendiendo la mano y sacando un palo largo, aparentemente de la nada. Matsu, que estaba trabajando cerca, escuchó lo que se decía y se secó la frente. «Ustedes dos saben que el arroyo más cercano está a casi 2 millas de distancia». Ryoga abrió mucho los ojos y perdió el control del peso que lo sujetaba. «Kuke», gritó, entrecerrando los ojos mientras las piedras intentaban aplastar al pobre chico dentado. Matsu intentó ayudar, pero la mano de Chingensai lo detuvo, diciéndole que mantuviera la distancia. Lo consiguió, ya que Ryoga se esforzó más para levantarse de nuevo, con la frente empapada de sudor.
Gritó, de nuevo sobre sus propios pies. Vamos, muchacho. Ahora solo tienes que llegar a ese río y cargar estos 2 cubos. Añadió Apposai, saltando y colocando la vara en la espalda de Rayoga. El peso era mínimo, pero más peso no era lo que realmente le ayudaría. Chingen-sai observó la determinación de Rayoga y sonrió levemente. Sin duda, había algo especial en la juventud de hoy en día. Veo mucho potencial en este, Happy. No me rendiré, murmuró Rayoga, dando sus primeros pasos en dirección al arroyo. Ranma y Genma. Los 2 artistas marciales chocaron los puños, y cada golpe se sentía como un trueno por la presión ejercida. Genma mantuvo la compostura. Entrenar a Ranma 1 a 1 era lo que esperaba recuperar. Ahora su hijo alcanzaría el nivel de prodigio, sobre todo porque ser mascota significaba más tiempo libre. «¿Más rápido, muchacho? ¿De verdad eres un Saotome?», gritó Genma, esquivando y contrarrestando los ataques de Ranma. «Cállate y pelea, viejo», replicó Ranma, perdiendo los estribos y dándoselo todo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Que su padre le ladrara como un perro no le ha ayudado a mantener la concentración. Inclinando la cabeza hacia un lado, esquivando el ataque de Ranma con relativa facilidad. «Vamos, chico, concéntrate. Se supone que debes superar todas estas distracciones, pero en cambio te comportas como un niño», pensó Genma. Ranma dio un pisotón y asestó un codazo, anticipando el movimiento de Genma, pero falló de nuevo, ya que la falta de concentración de Ranma no le había permitido prestar atención al lenguaje corporal de su oponente. «¿Quieto? Tu madre podría vencerte». Genma provocó aún más a Ranma. Si Genma hubiera sido cualquier otra persona, el golpe de Ranma probablemente habría sido alcanzado, incluso si estuvieran ladrando insultos como un perro. Con los ojos abiertos por un instante, Ranma iba a estallar, pero antes de que pudiera hacerlo del todo, Genma se lanzó hacia adelante, asestando un potente gancho de derecha. Retrocediendo ante el ataque, Ranma gruñó: «¡Maldito seas! Toma las debilidades de tus oponentes y úsalas contra sí mismos». Genma sonrió, con la cabeza inclinada hacia abajo, haciendo que la luz del sol se reflejara en sus gafas. Ranma ideó rápidamente un plan brillante, solo tenía que hacer el movimiento preciso en el momento preciso. Saltando hacia adelante con ambos brazos a los costados, Ranma lanzó un grito de guerra. Genma, intuyendo su destino, siguió a Ranma, listo para contrarrestar lo que fuera. «Mira una pieza de 100 yenes», gritó Ranma. «¿Qué? ¿Dónde?», preguntó Genma, perdiendo de vista la batalla mientras sus ojos se dirigían hacia el dedo de Ranma. Inmediatamente después, se apresuró a soltarlo, justo a tiempo de recibir un golpe en la cabeza de Ranma. «¡Ah!», gritó, cayendo de rodillas y agarrándose la cabeza, casi como si le fuera la vida. Ranma rió con orgullo. «¿Aún te enamoras de la vieja moneda de yenes caída? ¿Estás seguro de que eres el sensei aquí?». Mientras Ranma reía, Genma se puso de pie. No está mal usar las debilidades personales de tus enemigos», dijo, mientras se le formaba un chichón en la cabeza, como un panecillo en el horno. «Sí, todo el entrenamiento me está haciendo más fuerte», exclamó Ranma, levantando el brazo y palpando sus músculos. Ahora era el turno de Genma de reír con orgullo, contento de ver la confianza en su hijo. Si tenía una autoestima fuerte, significaba que sin duda llegaría lejos, o al menos esa era la opinión personal de Genma sobre la confianza. «Eres un cabezón, pero aún no has vencido a nadie, muchacho», dijo Genma, entrecerrando los ojos ligeramente y volviendo al ataque. Apposai. La noche caía lentamente sobre las extrañas afueras de la aldea amazónica. Durante todo el día, Apposai supervisó el entrenamiento de Rayoga. El chico dentado demostró su valía, pues si bien no era el más fuerte, sin duda era el más obstinado a la hora de perfeccionar su arte. «Oye, te mereces un descanso, muchacho», gritó Apposai, encaramado en una roca que había destrozado ese mismo día. Hacía tiempo que no veía a nadie tan decidido. «Me recuerda a cuando éramos unos muchachos», comentó Chingen-sai, sintiéndose un poco nostálgico al recordar sucesos de su juventud pervertida.
Happy y él sin duda tenían un pasado interesante. Matsu sonrió a Apposai y Chingen-sai. Era agradable verlos orgullosos de su trabajo y siempre que veía a Ryoga podía sentir que creía en él. No usaba sus artes marciales para ganar fama o algo superficial. Quería mostrarle a alguien lo más profundo de sus emociones y eso requería que perfeccionara sus habilidades. «Voy a creer en ti», pensó Matsu. Ryoga estaba empapado en sudor y sentía que sus rodillas cederían en cualquier momento, pero cada vez que se dejaba caer demasiado, recordaba su inspiración. «Puedo seguir», murmuró Ryoga mientras colocaba el último cubo de agua frente a él, pero antes de que pudiera intentar caminar 2 millas más, técnicamente 4, ya que eran 2 millas de ida y 2 de vuelta, Apposai lo detuvo. Es una orden de sensei, muchacho, descansa», dijo Apposai con una sonrisa radiante. Aunque Ryoga claramente quería continuar, no pudo, pues en un abrir y cerrar de ojos, Chingen-sai apareció rápidamente a su alrededor, quitándose todo el equipo de entrenamiento con pesas. Esto hizo que el chico dentado sintiera un cambio repentino en su peso, y como ya estaba acostumbrado a la presión, el cambio repentino lo tomó por sorpresa y cayó de rodillas. ¡Ah!, gritó Ryoga, cayendo hacia adelante, solo para ser atrapado por el maestro Matsu. «Descansa». Matsu hizo una pausa al percibir el olor de Ryoga. «Y también creo que te vendría bien un baño», dijo Matsu, al ver que Ryoga estaba cubierto de sudor. Ryoga sabía que no había mucho que discutir con ellos, sobre todo porque apenas podía mantenerse en pie y probablemente sabía que el cansancio le impedía darse cuenta de que necesitaba descansar. «Tienes razón», suspiró Ryoga mientras se apoyaba en Matsu. Mientras Ryoga reflexionaba sobre el asunto, los 3 ancianos comenzaron a caminar hacia las aguas termales cercanas, o mejor dicho, estas estaban a poca distancia a pie. Eran maestros y recorrer grandes distancias no era más que una tarea insignificante para ellos. Aunque Ryoga nunca los había visto usar su velocidad, salvo en Chingen-sai, se sorprendió al verlos atravesar el bosque como un rayo y entrar en la aldea amazónica. Aguas termales. El trío entró en la aldea, seguido de cerca por Matsu, ayudando al joven dentado a entrar en la ciudad. Claro que la gente preguntaba si Ryoga estaba bien, pero Apposai y Chingen-sai siempre respondían, «Solo un poco de entrenamiento en artes marciales, ya nos ocupamos de ello». Ryoga sabía que algunos en los puestos de comida lo reconocerían, dado que Nodoka era muy conocido, le pidió a Matsu su bufanda verde, y Ryoga se la envolvió en la cabeza, como lo haría Genma. «Me siento como mi padre», pensó Ryoga, pero se detuvo al recordar que Genma nunca lo había llamado su hijo. Al acercarse a su destino, Matsu notó por casualidad el aura de depresión que rodeaba a Ryoga. Aunque quería consolar a su estudiante, sabía que quizás el entorno no era el adecuado para algo tan preocupante y se obligó a esperar. Finalmente, vieron al grupo correr hacia las aguas termales. Para ser más precisos, Apposai y Chingen-sai eran los que debían evitar ser vistos, dado su pasado con las aguas termales. «¿Por qué?», gimió Ryoga, y su voz se fue apagando mientras se obligaba a ponerse de pie. Esperando alguna respuesta, se giró hacia Matsu, quien respondió con un suspiro. «¿Porque los han prohibido?», respondió Matsu. «¿Por qué?», preguntó Ryoga, arqueando una ceja con curiosidad, solo para que Matsu le respondiera señalando a los 2 ancianos, que parecían estar escalando el edificio, empezando por un lateral y finalmente saltando la valla hacia el lado de las aguas termales de la mujer. «¿No se van a meter en problemas?», preguntó Ryoga, mirando a Matsu. «Mi joven amigo, son maestros en el arte, se necesitaría alguien tan hábil como ellos para descubrirlos, sobre todo porque Chingen-sai le enseñó a Apposai su movimiento más famoso», explicó Matsu, y luego comenzó a caminar hacia la entrada, haciendo señas a Ryoga para que lo siguiera. Ryoga se tambaleó de inmediato como una anciana sin su bastón. Por suerte, Matsu fue rápido y atrapó al chico. «Me gusta tu agallas, Ryoga», sonrió Matsu. «Pero en serio, déjame ayudarte». Ryoga suspiró pero aceptó de todos modos, dejándose llevar hacia los manantiales. Al entrar, Ryoga y Matus fueron recibidos por la recepcionista, que parecía ser una amable anciana, con el pelo recogido en un moño y vestida con un kimono amarillo brillante, casi el doble de grande que Keloun. «Bienvenidos», saludó con un lento gesto de la mano y una suave sonrisa.
Al acercarse a la recepción, Matsu le devolvió la sonrisa, buscando dinero en sus bolsillos y entregándoselo. 2, por favor, dijo, colocando la cantidad correcta de yenes sobre la mesa. La anciana asintió, y luego les indicó el camino al vestuario. Ryoga y Matsu saludaron a la anciana al entrar, quien les devolvió el saludo cortésmente. Vaya, qué guapo es ese chico, comentó, sonriendo con una mano en la mejilla, se supone que es una anciana adorable, no una pervertida. Apposai y Chingensai. En el momento en que Apposai y Chingensai saltaron el lado de la cerca de la dama, los dos susurraron la siguiente línea al unísono: ahora me ves. Hicieron una pausa mientras descendían al suelo. Ahora no me ves. Antes de que sus pies tocaran el suelo, los dos maestros desaparecieron. Parece que llegamos antes de que las chicas entraran, comentó Chingensai en voz baja. Apposai asintió, olvidando que eran completamente invisibles a simple vista. Se necesitaría alguien de nuestro nivel para encontrarnos, susurró con la mayor seguridad en su voz. Bisabuela. Vienes, gritó Champú, con la mano cerca de la boca, ataviada únicamente con una toalla rosa que la envolvía, dejando muy poco a la imaginación. En cuanto a Apposai y Chingensai, estaban demasiado distraídos con la hermosa amazona como para darse cuenta de que mencionó el nombre de Keloun. Aunque Keloun respondió claramente desde el vestuario, la distracción aumentó cuando más mujeres entraron al manantial, vestidas con toallas mucho más discretas, pero la anticipación de que se les cayeran las toallas les hizo la boca agua. Finalmente, todos dejaron sus toallas y se metieron en las termas, aliviando los dolores del día con agua tibia. ¡Ay!, suspiró Champú, contenta, mientras se sumergía en la terma, borrando por fin sus partes íntimas. Perdón por la vaguedad, esto no es para mayores, excepto para el viejo pervertido que las observaba mientras se sumergían, a plena vista. Fue entonces cuando entró Keloun, luciendo su traje de baño naranja con tirantes blancos. «Lo siento. Me costaba mucho recogerme el pelo», dijo, mientras llevaba el pelo recogido al estilo tradicional. «Está bien», respondió Champú, abanicándose la mano mientras se relajaba en los manantiales, con una mirada de satisfacción en su rostro mientras cerraba los ojos y permitía que sus dolores y molestias se aliviaran en el calor de los manantiales. Aunque Champú no tuvo ningún problema, no se pudo decir lo mismo de Apposai y su camarada, Chingensai, quienes permanecieron ocultos tras su técnica. Si ahora eran visibles, se les vería sudando la gota gorda, pues casi todos conocían a Keloun y su prestigio en la tribu. Por favor, que no nos encuentren, pensaron Apposai y Chingensai al unísono, convenientemente. Algo se siente extraño, murmuró Keloun mientras entraba a las aguas termales, como si inspeccionara el área en busca de intrusos. De Saotome. El trío de Saotome se encontraba frente a la casa de baños / aguas termales, como solían ser consideradas ambas. Ranma miró hacia la casa de baños y enseguida desvió la mirada, sintiéndose un poco mal. El sentido arácnido de Nodoka, que en realidad eran instintos maternales, le reveló el desaliento de Ranma. Mirándolo con expresión tímida, le puso la mano en el hombro. Ranma, está bien, desearía que él también estuviera aquí, dijo Nodoka, ofreciéndole algo de consuelo a Ranma. ¿Qué?, se preguntó Genma, arqueando una ceja y cruzando los brazos. Al principio no lo entendía, pero poco a poco fue llegando a una conclusión. Oye, él es quien te abandonó, muchacho, exclamó Genma. Además, seguro que intentaría forzarte. Ranma se sonrojó y desvió la atención de su padre. La cuestión era que, después de su última conversación con Ryoga, eso no estaba tan lejos de la realidad. Hubo varias situaciones en las que Ranma sintió que Ryoga se refugiaba en su zona de confort, bueno, en la zona de confort de su forma femenina. Genma, regañó Nodoka, alzando el tono como una madre que silencia a un niño maleducado. Lo siento, querida, respondió Genma, levantando las manos como para protegerse del mal, y una gota de sudor apareció en un lado de su cabeza. Vamos adentro, murmuró Ranma mientras guiaba a los otros dos adentro. Ryoga y Matsu. Acercándose a su destino,
el chico de dientes afilados se detuvo mientras se encontraban justo afuera del lado masculino de las aguas termales. Parecía estar sumido en sus pensamientos mientras contemplaba cómo iba a explicar sus circunstancias, ya que realmente no les había dicho mucho sobre quién era, pero como lo estaban entrenando, pensó que podría ser el mejor momento para contárselo a Matsu, ya que era el más comprensivo. ¿Qué pasa, Ryoga?, preguntó Matsu, mirando por encima del hombro. Matsu. No soy lo que piensas. Ryoga suspiró. Había llegado tan lejos, realmente no había vuelta atrás ahora. Matsu se giró para mirar a Ryoga con una expresión preocupada. ¿Qué quieres decir, Ryoga?, preguntó Matsu, con una clara señal de preocupación en el rostro por lo que Ryoga tuviera que decirle, justo antes de relajarse en las aguas termales. En realidad no soy una persona, dijo Ryoga, mirando a Matsu a los ojos. En realidad soy un cerdo maldito de Jusenkyo. ¿Quieres decir que eres un cerdito que cayó en los manantiales inundados?, preguntó Matsu, dando un paso hacia él y recordando la declaración de Ryoga. Entonces se le ocurrió. Ryoga, ¿esa persona que mencionaste antes, podría ser para quien estás entrenando? ¿Podrías haberte enamorado de un humano?, preguntó Matsu, ganándose un sonrojo. Entonces, ir a las aguas termales te haría retroceder, ¿no?, preguntó Matsu, ganándose un gesto de confirmación de Ryoga. Para ser honesto, no estaba seguro de qué estaba pensando al venir aquí. Tal vez todo este entrenamiento me está agotando, sin mencionar que ha pasado tanto tiempo desde que tomé un baño caliente. Ryoga confesó, obviamente esperando darse un chapuzón relajante en el agua, todo mientras evitaba que lo echaran. Entonces tal vez pueda ayudarte. Segundos después de decir eso, los dos salieron del vestuario y salió Matsu. Llevaba gafas de sol oscuras mientras había una cuerda atada al cuello de Pechan. El pequeño cerdo parecía sonrojado por estar en tal situación. Luego vino uno de los empleados. Disculpe señor, no se pueden tener mascotas en los manantiales, afirmó el hombre, vestido con un kimono masculino. Lo siento, pero te aseguro que este cerdo es muy necesario. Es mi lazarillo, dijo Matsu, ganándose la mirada de desconcierto del trabajador. Oh, mira. Te mostraré. Hizo una pausa mientras se ponía la mano en la barbilla, pensando en un nombre en ese momento. Pechan. Date la vuelta. Ryoga, en forma de cerdo, lo hizo de manera bastante tierna. Oh. Qué adorable, vale. Además, no parece tan sucio. Al menos no tanto como otros invitados, así que lo permito, dijo el hombre, haciéndose a un lado. Matsu sonrió e inclinó la cabeza. Ahora guía el camino, Pechan. Colonia. La anciana sabia entrecerró los ojos, inquieta por el momento, como si algo las estuviera observando. Keloun estaba a punto de cerrar los ojos e intentar percibir una presencia, pero se distrajo al oír abrirse la puerta de las termas. Al mirar de reojo, vio a una de sus trabajadoras. La madre de los Saotome entró en la sección de aguas termales para mujeres, envuelta en una modesta toalla, pero antes de que pudiera hacerlo, oyó que alguien la llamaba. Vaya, si es mi única empleada valiosa, declaró Keloun. Oye. El champú también es valioso, exclamó la chica, levantándose de los manantiales, revelando sus encantos femeninos, convenientemente ocultos por la niebla de los manantiales. Keloun iba a comentar lo que dijo Champú, pero sintió un extraño pico de energía, que curiosamente ocurrió en el momento en que Champú se hizo visible. Nodoka se tapó la boca con la mano. Realmente no quise causar problemas, solo vine a relajarme, dijo con la esperanza de calmar a Champú. Sin que ellos lo supieran, excepto Keloun, Shingen-sai y Apposai luchaban por contener la ira, pues ver a una jovencita como Champú, completamente desnuda, los había enardecido. Ahora intentaban contenerse al ver a Keloun escudriñando la zona, con la mirada fija en la diestra y siniestra. Sin embargo, seguían observando a Champú, lo cual no ayudaba, pero afortunadamente, Champú hizo un puchero y se cruzó de brazos antes de volver a sumergirse en las aguas termales, ocultando su atractivo cuerpo desnudo. Esto les permitió respirar y calmarse un poco. Ranma y Genma. Ya puedo sentir los efectos curativos del manantial, muchacho, comentó Genma, suspirando contento mientras guiaba a Ranma.
Ni siquiera estamos ahí todavía, respondió Ranma, justo cuando estaban a punto de entrar en la sección. Bueno, así de relajante es, respondió Genma, sonriendo ampliamente al cruzar la puerta. Encontraron justo lo que esperaban, otros hombres sentados y disfrutando, incluso tomando sake. Notaron que esos hombres parecían un poco ruidosos y desagradables. Sí, no me voy a acercar a esos tipos, ¿verdad, viejo? Ranma miró hacia donde había estado su padre, pero solo vio una tenue silueta mientras su padre se movía a la velocidad de la luz para unirse al hombre que bebía. ¿Me lo imaginaba? Ranma decidió que no importaba y fue a relajarse solo. El chico de la coleta se acercó al agua y se metió. La bruma del manantial cubría su zona íntima mientras se quitaba la toalla y se metía, dejando que el agua lo relajara. Ah, gimió Ranma, cerrando los ojos. Qué bien se siente, papá me ha estado haciendo trabajar como un cerdo, pensó Ranma antes de detenerse, al notar que su expresión estaba muy apagada. Supongo que todavía extraño a Ryoga, pensó Ranma mientras suspiraba, deseando que las cosas volvieran a ser como antes. Habían pasado por tanto, y sin embargo, ahora estaban separados. Pensar que ese adorable cerdo que había conocido en una de sus sesiones de entrenamiento, si es que se le podía llamar así, acabaría siendo tan importante para él. Haría lo que fuera por volver a oírlo, aunque fuera un cerdo. ¿Ve? Sí, así. Ranma sonrió, abrió los ojos y miró a su alrededor. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo podía su memoria ser tan precisa como para imitar tan bien el sonido en su cabeza? La respuesta era simple, no podía. Desde donde Ranma estaba sentado, pudo ver que más a su derecha, cerca de la parte trasera de los manantiales, había un hombre de mediana edad, probablemente un poco mayor, pero de mediana edad, estaba seguro. Al mirarlo, notó lo bajo que era, pero algo más, como si sostuviera algo delante. Observó un momento antes de apartar la mirada. «Ve». Fue un chillido que sonaba contento. «Ryoga», gritó Ranma, levantándose de su asiento. Gritó al recordar que no llevaba nada puesto, y se sonrojó al darse cuenta de que lo que acababa de hacer era más propio de una mujer. Luego se incorporó. Los ojos de Ryoga se abrieron de par en par al ver al objeto de su afecto a pocos metros de ellos. «Ahora no, Ranma». «No es el momento», pensó Ryoga mientras se alejaba nadando a toda velocidad. Matsu abrió los ojos de par en par. Por la reacción de Ryoga, era evidente que necesitaba su ayuda para escapar. Aunque conocía su nombre, quizá era la persona que Ryoga mencionaba constantemente. Ignorando que a Ryoga le gustaban los hombres, se puso en acción y agarró a Ryoga a mitad de nado, ayudándolo a escapar. Nodoka. Durante la conversación de Nodoka con las otras mujeres en los manantiales, probablemente sobre sus maridos, oyó a Ranma gritar el nombre de Ryoga, lo que la hizo ponerse de pie de inmediato, dejando su hermoso cuerpo expuesto a la neblina. «Ryoga», gritó. Fue entonces cuando se escucharon dos gritos cercanos. Estos provenían de dos ancianos que estaban presionados contra las paredes del área de los manantiales, con hemorragias nasales corriendo por sus caras. «¡Corre, Shinjensai!», gritó Apposai mientras se tapaba la nariz sangrante y trataba de escapar. «Ahí están», gritó Keloun, corriendo adentro a buscar su bastón. Nodoka, en respuesta a los viejos pervertidos, ocultó su cuerpo desnudo, al igual que el resto de las mujeres, mientras un coro de gritos resonaba en la zona. La mayoría corría adentro para evitar ser vistas. «No te escaparás de mí», gritó Keloun, bastón en mano, mientras se veía a Apposai y Shinjensai corriendo como locos hacia el final de los manantiales, también corriendo como locos hacia el final de los manantiales. Sin embargo, Nodoka se recordó a sí misma que su hijo estaba en juego y se obligó a intentar llegar al lado del hombre de los manantiales, por lo que rápidamente agarró su toalla y se dirigió al otro lado. Ranma. Ranma, ignorando lo que pudiera estar pasando al otro lado, persiguió a Matsu. «Oye. Vuelve aquí». «Ryoga», gritó Ranma, extendiendo la mano hacia él, pero Matsu demostró ser más rápido que él. Matsu finalmente llegó al final de los resortes y saltó al aire, justo en el borde de la pared. «¿Ryoga? ¿Matsu? ¿Qué pasa con ese cerdo que tienes en las manos?»
preguntó Apposai, mientras también aterrizaba en el borde del muro, aunque bastante lejos de él. No tenemos tiempo para esto, exclamó Chingensai al ver que Colonia se acercaba. Entonces no tengo muchas opciones, gritó Apposai, sacando un gran fuego artificial con forma de bola. Appo, antes de terminar, vio a Keloun y sintió que terminar el nombre de su ataque era inútil, así que lo lanzó. Prepárense, que nos vamos por la salida rápida, gritó mientras explotaba, y la fuerza de la explosión hizo volar al trío y a Ryoga en la distancia. Tanto Ranma como Nodoka llegaron justo a tiempo para ver a Ryoga en su forma de cerdo, antes de protegerse los ojos de la técnica de Apposai. Tras el ataque, Ranma permaneció allí con la cabeza gacha, apretando los puños mientras el cabello le cubría los ojos, y una lágrima solitaria cayó de uno de ellos. «¡Maldita sea! ¿Ryoga?», dijo con la voz entrecortada. «¿Te extraño?» «Ryoga». La luz de la luna brillaba sobre los árboles ligeramente susurrantes del bosque, ecos silenciosos de animales cantando una melodía extrañamente tranquila y misteriosa, follaje denso hasta donde alcanzaba la vista. Ah, se oyeron los gritos de 3 hombres, B y un cerdo. Los 3 maestros intercambiaron miradas antes de acercarse al suelo. Fijaron la vista en unos árboles y se prepararon, pues tenían una idea de la gravedad del impacto si fallaban. La casualidad intervino al unir sus brazos, de izquierda a derecha, Apposai, Chingensai, Matsui, finalmente, su pequeño amigo cerdito. «Lo conseguí», vitoreó Apposai, feliz de haber evitado otra conmoción cerebral agarrándose a una rama suelta. Sin embargo, el trío que estaba debajo de él estaba siendo arrastrado hacia abajo por la fuerza conocida como gravedad. Por suerte, la rama era bastante resistente y se mantuvo en su lugar mientras la balanceaban arriba y abajo varias veces. Sin embargo, Apposai sintió algo de dolor por el contragolpe. «¡Ah! Se están descomponiendo», exclamó mientras se esforzaba por levantarlos, lo cual le fue bien una vez que Apposai se descompuso, por supuesto. «¿Está bien?». Apposai miró a Chingensai antes de levantarlo a él y a los demás, dándole una mano a Chingensai y ayudándolo a levantar también a Matsu, aunque como todos tenían los brazos unidos, Matsu estaba sujetando a Ryoga con un resoplido. «Ve», chilló Ryoga con un terror cerdito al soltarse de Matsu. Pequeños restos de líquido se habían quedado en su mano, y como su cuerpo de cerdo no tenía dedos con los que agarrarse, cayó. «Ryoga», gritó Matsu. Los 3 hombrecitos observaban con expresión de asombro en cada uno de sus rostros. «Ve», exclamó Ryoga al aterrizar de cabeza y ver 2 cómicos remolinos de anime en sus ojos. Los ojos del cerdito se nublaron mientras sus párpados se cerraban lentamente, con voces tenues que parecían lejanas, y la consciencia se desvanecía entre sus bufidos mientras se perdía en un mundo de oscuridad. «¡Ay!», jadeó Ryoga, sintiendo agua fría correr por su rostro mientras su espalda se apoyaba en el tronco de un árbol. Ryoga buscó frenéticamente a su alrededor, encontrando rostros familiares por todas partes. Jadeando un poco, comenzó a calmarse, y luego abrió mucho los ojos al recordar que su ropa había quedado en los baños. Jadeó de nuevo, encontrando su zona íntima cubierta por unas prendas de Hei extrañamente reconocibles. Durante todo este espectáculo, los otros 3 observaban, cautelosos ante cualquier reacción exagerada que pudiera experimentar o simplemente sorprendidos de ver a alguien tan joven soportar una conmoción cerebral y ponerse de pie tan pronto. Al ver que bajaba la mirada, observaron juntos a Ryoga, quien luego se partió de risa. «Debo decirlo, Ryoga, eres bastante robusto, ¿verdad?», comentó Apposai, siendo el primero en contener sus ataques de risa. Aunque se le escapó una risita, por suerte Ryoga parecía demasiado frenético como para notarlo. Ryoga se sonrojó de vergüenza al darse cuenta de que llevaba ropa prestada de sus amigos. Gracias. Pero, ¿dónde demonios estamos?, preguntó Ryoga, levantándose y observando los alrededores. Ryoga, antes de eso, ¿quién era ese chico? ¿Por qué le tenías tanto miedo?, preguntó Matsu, por fin consiguiendo decir algo. ¿Era ese que mencionaste? Espera. Apposai se detuvo mientras poco a poco llegaba a la conclusión de que a Ryoga le gustaban los hombres. Bueno, no sabía que te gustaban tanto, muchacho. Golpeó.
respondió Rayoga, sin estar familiarizado con la expresión. Significa que eres gay, muchacho, comentó Chingensai, acariciándose la barba, realmente perplejo por la situación de Rayoga. Un animal maldito que se vuelve humano y luego se encariña con otro macho. Tiene algo de sentido si lo piensas, algunos animales no son tan exigentes ni les preocupa el género. Rayoga abrió mucho los ojos y se encontró incapaz de hablar. Tragó saliva con dificultad y negó con la cabeza, quizás demasiado rápido. «No lo entiendes». «Ranma tiene una maldición como yo», exclamó Rayoga, dándoles sin querer el nombre de Ranma. «Está maldito para convertirse en un ser hermoso, cariñoso, cálido». Ranma tragó saliva esta vez mientras un ligero rubor rosa le iluminaba el rostro. «Suave», terminó, apenas hablando, susurrando. En el momento en que Rayoga mencionó que este personaje de Ranma tenía un lado femenino, el interés de Apposai y Chingensai finalmente se despertó, aunque lo más probable era que todavía lo hubieran escuchado si Ranma no pudiera, de hecho, convertirse en una niña. «¡Guau! ¿Suave? ¿De qué tan suave estamos hablando?», comentó Apposai, mostrando su verdadera cara, una vez más. Chingensai parecía sonreír, o mejor dicho, cabría suponer que lo hacía, dada la espesa mata de pelo que cubría el rostro del pequeño maestro. Tarareó de forma que demostraba un claro interés. Los ojos de Matsu se abrieron de par en par al igual que los de Rayoga, claramente sin querer decir eso. «Rayoga, no tienes que decirnos eso». Los dos maestros refunfuñaron y se cruzaron de brazos, notando con tristeza que Rayoga tampoco parecía muy dispuesto a contarles detalles específicos sobre por qué Ranma era blando, así que se conformaron con otra cosa. «Al menos dinos cómo es». Matsu sintió como si una gran gota de sudor amenazara con caer por lo torpes y pervertidos que eran sus dos compañeros. «¿Ustedes dos saben que preguntan por un chico?», preguntó Matsu, sin obtener respuesta, pues ambos estaban decididos a saber de Ranma. «Bien», suspiró Matsu, también con cierta curiosidad por saber qué veía Rayoga en Ranma. Rayoga se abrazó las rodillas y suspiró. Era la primera vez que le contaba a otros lo que sentía por Ranma. «Ranma es una persona increíble. Cuando conocí a Ranma, yo era ese cerdo que viste antes, pero al escapar de unos cazadores, me encontré con Ranma. Mi primer pensamiento fue correr, creyéndolo otro humano que intentaba comerme, luego me di cuenta de que no quería hacerme daño. Lo seguí un rato, contento de saber que no quería comerme por su aversión al cerdo». Rayoga miró a un lado. «En fin, pensé que tal vez podría seguirlo, tal vez a donde quiera que fuera, estaría a salvo», dijo Rayoga, bajando el tono a uno mucho más suave, casi como si dudara en hablar. «Supongo que estaba desesperado por un amigo. Recuerdo una granja en la que crecí, y un día me topé con lo que nos estaban haciendo, todo porque alguien dejó abierta la puerta de nuestro corral sin querer», dijo, imaginando su figura más pequeña olfateando el suelo, oyendo el portazo de una cerca, solo para verla rebotar y ver a un granjero salir, rascándose la espalda y refunfuñando por algo que no pudo entender, ni siquiera con la inteligencia agudizada de Rayoga. «Cuando vi lo que hacían, chillé y salí corriendo, lo cual supongo que los demás entendieron». Matsu se rascó la barbilla. «De hecho, escuché que los cerdos son unos de los animales más inteligentes que existen, tal vez fue como un tipo extraño de comprensión. También quedan genial en mí», fue lo más lejos que llegó Apposai antes de que Matsu le diera un codazo. «A la mayoría se los llevaron, pero yo era el más pequeño y me escondí en un cubo hasta que fue seguro». Rayoga suspiró, y luego recordó que en realidad se suponía que estaba hablando de Ranma. Se sonrojó y miró a un lado. «Lo siento», se disculpó, sintiéndose un poco incómodo por haberles contado sus orígenes. «Te entiendo, muchacho», comentó Apposai, echando una nube de humo de su pipa, luciendo un poco tonto ya que la parte superior de su gei púrpura había sido usada para cubrir las partes íntimas de Rayoga. «¿Cuándo?», preguntó Matsu. «Mis pantalones», respondió Apposai rápidamente, claramente sin querer explicar. «De todas formas, eres libre de compartir lo que quieras, Rayoga. Lamento molestarte, pero por casualidad no tendrás apellido, ¿verdad?», preguntó Matsu. Rayoga miró fijamente a Matsu antes de mirar hacia un lado.
¿Ya no? Matsu hizo una breve pausa mientras juntaba las piezas. Oh, bueno, entonces no debería ser grosero, soy Matsu, Matsu Hibiki. Matsu y Ryoga intercambiaron sonrisas por un segundo antes de que Matsu se aclarara la garganta e hiciera un gesto con la mano, diciéndole que continuara con su razón para gustarle Ranma. El chico dentado asintió antes de empezar. Después de viajar con Ranma, lo vi mirando hacia abajo desde una cornisa, y sin darme cuenta, se estaba cayendo. Hice todo lo posible por evitar que cayera, pero era demasiado pequeño, demasiado débil. Ryoga bajó la cabeza ante este comentario, sintiendo algo de rabia hacia su forma de cerdo, lo único que le impedía ser feliz, pero antes de que pudiera sumergirse en esos pensamientos, sintió la mirada de Matsu clavada en la suya y volvió a perder el hilo de sus pensamientos. Pero no todo fue malo. Pude conocer la otra cara de Ranma. Se sonrojó, recordando cómo la había conocido, ruborizado ante la idea de ver a Ranma, en forma de chica, solo en traje de baño. Ahora comprendía el concepto de desnudez, ahora que su mente había tenido tiempo de desarrollarse, al igual que sus hormonas. Respiró hondo y comenzó. Apposai y Chingensai se acercaron más, queriendo escuchar por qué alguien se enamoraría de un hombre maldito. Es más baja que el Ranma normal, tiene hermosos ojos azules, un lindo cabello rojo, además de eso, el peinado de Ranma también funciona para las mujeres, así que, solo le suma. Dijo Ryoga, sintiendo una sensación cálida en su corazón. ¡Qué aburrido!, exclamó Apposai. Vayan a por las bazongas. Ryoga abrió mucho los ojos al encontrarse apretando las puntas de sus dedos índices, con cierta timidez. Bueno, verás. No tiene por qué responder a eso, Appo. Son una mezcla perfecta entre suave y firme, exclamó Ryoga, con los ojos aún muy abiertos mientras una brillante línea carmesí le cruzaba el rostro. Apposai y Chingensai se rieron de lo graciosa y repentina que fue esa explicación. «Wow, debe ser increíble en su forma femenina si una niña tímida como tú nos lo dijo». Apposai rió entre dientes y luego miró a un lado, solo queriendo ver el lado femenino de Ranma. Matsu también se sonrojó por lo incómoda que se había vuelto la situación. «¿Qué tal si reviso dónde estamos, de acuerdo?», preguntó, saltando a los árboles para evitar conversar con los demás. «Me uno a ustedes», exclamó Ryoga, aún con una expresión de sorpresa en el rostro. Pero al ir a saltar, Matsu y los demás lo miraron, sabiendo que su Ryoga había terminado su práctica de salto. Aunque les sorprendió aún más el talento natural que parecía tener el chico, pues saltaba mucho más alto que una persona promedio, aunque no a su nivel, pero claramente mostraba un progreso asombroso. ¿Qué?, preguntó Ryoga, mirando hacia la rama donde estaba sentado con las rodillas dobladas, y una silenciosa exclamación de asombro escapó de su boca. «Ese chico es un prodigio», murmuró Matsu mientras miraba a Ryoga. «¿Un poco más y estará listo?», dijo Chingensai. El entrenamiento de Bakusai Tenketsu iba a suceder mucho antes de lo programado. Ranma. Llegó la mañana siguiente, pero el dolor de la pérdida aún persistía en Ranma, ya que se comportaba de forma mucho más pasiva, incluso cuando Genma hacía el ridículo. Así que, más allá de las aguas termales y su estúpida excusa de por qué no podía estar allí para supervisar personalmente el progreso de su hijo, Ranma apenas escuchaba. Estaba casi seguro de que Genma había dicho algo sobre conseguir más aceite de cocina, y estaba seguro de que era Genma, por Dios. Su mente a menudo volvía a Ryoga, pensando en qué podría haber hecho para hablar con él. Era innegable que era Ryoga, pero ahora tenía una idea de quién era. Justo antes de la explosión de ese hombre bajito con un gei morado, vio a otro hombre, mucho más peludo y con aspecto de gnomo de jardín. Quienquiera que fuese, tenía a Ryoga y no estaba seguro de que pretendían con él, solo esperaba que no terminara en una barbacoa. Fue entonces cuando Ranma sintió un cambio en el viento, su cabello se erizó al sentir la brisa. «¿Vas a mirarme o tienes algo que decir?», preguntó Ranma, mirando por encima del hombro. El viento silbaba mientras Colonia se hacía visible desde las ramas de unos árboles cercanos. «Si hubiera intentado esconderme, no te habrías dado cuenta, aunque me alegra verte incompetente en algunas cosas». Ranma decidió abordar el tema candente, pues lo sabía por su encuentro anterior y cuáles eran sus intenciones. «Mira,
No tengo tiempo para juegos y aún no se me han cumplido los 30 días. Quizás podamos llegar a un acuerdo, muchacho, dijo Keloun, ahora de repente en el suelo con una sonrisa burlona surgiendo de su rostro arrugado. He hecho que algunos de mis agentes sigan tu progreso, has estado entrenando día tras día, ya sea solo o con tu padre, pero aún así, la técnica de tu padre es decente, comentó Keloun. Pero preferirías no saber nada de eso, ¿verdad? Ranma sintió escalofríos en la espalda, la sola idea de que los estuvieran observando lo inquietaba. Acabo de decirte que te pongas manos a la obra, refunfuñó Ranma. Hago una apuesta, niña. Si logras derrotar a mi tataranieta, te libraré del beso nupcial de champú. Solo en raras ocasiones se rompe la tradición, y solo un miembro respetado de la tribu amazónica puede tomar esta decisión, niña, dijo Keloun, mirando a Ranma a los ojos. ¿Y qué pasa si pierdo?, preguntó Ranma, cruzándose de brazos. ¿Y qué pasa con Ryoga? ¿Y qué hay de él? Por lo que sé, ni siquiera está por aquí. Probablemente se ha ido, comentó Keloun. Ranma guardó silencio por un momento, con una sombra proyectada sobre sus ojos. Keloun intentó mirarlo a los ojos, pero pronto comprendió la razón de sus acciones, o mejor dicho, de su falta de ellas. Quizás mencionar que los animales malditos se alejan a menudo no sea tan raro, pensó Keloun. Si no logras derrotarla, te verás obligado a casarte con mi querida tataranieta. Fue en un instante que los ojos de Keloun se abrieron de par en par ante la idea que acababa de eclosionar en su mente. Además de perder, también ayudaré a prolongar la vida de tu maldita amiga. Ranma frunció los labios, maldijo en voz baja y se dio cuenta de que Keloun le había hecho una oferta tentadora. «Arg. ¿Maldita seas?» Esas no son precisamente condiciones justas, gruñó Ranma, dando un paso al frente y extendiendo el brazo, como si le hiciera un gesto para que luchara. Keloun negó con la cabeza, con los ojos cerrados. «Hija, no llegué a donde estoy ahora», respondió, abriendo los ojos de golpe, jugando limpio. Luego entrecerró los ojos, «pero si quieres desafiar a tus mayores, con gusto te complaceré». Keloun irradiaba su aura, lo que hacía que los animales de los alrededores huyeran en bandadas o gritaran de miedo, incluso el viento se levantaba a su alrededor. Ranma se cubrió los ojos con el antebrazo, y el polvo le entró en los ojos. «Bien. Yo lo haré. Además, si sigues haciendo cosas así, destrozarás nuestra casa», gritó Ranma, con una mirada severa que le dejó claro a Keloun que hablaba en serio. Además, su madre no estaría muy contenta con que la casa sufriera daños, ya que incluso entrenando a su padre, se las arreglaban para destrozarla un poco de vez en cuando. «Me alegra que hayas escuchado la razón». Keloun pareció desvanecerse en un borrón, antes de desaparecer de la vista. Ranma apretó los dientes, sintiéndose como un tonto por retirarse de una batalla. Necesitaba algo que le diera ventaja, considerándolo mucho más fuerte que Champú era en realidad en comparación con él. Claro que Ranma se había vuelto más fuerte que antes, pero esto no era suficiente y ya lo estaba dando todo. Pero no solo eso, de verdad quería ganar. ¿Y si pierdo? ¿Y si? Ranma se detuvo, y finalmente dejó escapar un suspiro, sabiendo que si ganaba, significaría que Ryoga sería miserable. ¿De verdad tengo que romperle el corazón?, se preguntó Ranma, mirando hacia abajo, apretando los puños hasta relajar la respiración. Para salvarlo, pensó Ranma, incapaz de terminar la frase con palabras. Su voz interior sonaba apagada y preocupada. Ranma. Llegó el día siguiente, Ranma seguía sin saber qué hacer, tumbado boca arriba, con los brazos tras la cabeza. Había tanto que considerar. ¿Cómo se había complicado todo esto? Ryoga era solo un cerdo que llegó a sus vidas, pero su presencia era tan fuerte que, en su ausencia, la casa parecía vacía, a pesar de que seguían siendo 3 personas. Esos pensamientos por sí solos despertaron la memoria de Ranma, y Ryoga tuvo que explicar sus sentimientos sobre ser humano. ¿Qué significaba ser humano? Era claramente una pregunta que Ranma nunca se había hecho, pero por lo que podía deducir, ser humano se trataba de experiencias y de cómo éstas reflejaban el propio crecimiento personal. ¿Dónde encajaba Ryoga en esta ecuación? ¿Tenía Ryoga siquiera un lugar entre los demás humanos?
Claro que sí, pensó Ranma, sintiéndose mal por haberse sentido así. Ese tipo no es completamente humano, pero eso no significa que no sea tan humano como yo. Los pensamientos de Ranma resonaban en su mente. Sus labios se fruncieron mientras intentaba comprenderlo todo, y entonces se encontró mirando su propia mano, mirándola pero sin mirarla realmente, como si intentara ver más allá, pero al hacerlo, todo lo que hizo fue ver su propia aura, un color azul oscuro que emanaba de su cuerpo. Ranma no estaba seguro de qué significaba el color, ya que su padre nunca le enseñó realmente qué significaban los colores de las auras, ya que probablemente no lo escuchó durante esa parte de su entrenamiento. Todo lo que Ranma sabía era que lo hacía sentir incómodo, como si hubiera algo que debería estar abordando. Ranma volvió a concentrarse, y pensándolo mejor, no sabía qué significaba existir, ya que siempre le llegaba como un instinto. Así se siente Ra-yoga a veces, pensó Ranma, ahora que había tenido una extraña experiencia con lo que Ra-yoga estaba pasando, pero la de Ra-yoga era quizás un poco más extrema. Ra-yoga, ¿cómo es saber que lo que te hace humano podría ni siquiera existir? Ranma suspiró, bajando un poco la cabeza. Pensar en estas cosas no era cosa de Ranma. Entonces Ranma lo comprendió, vio a Ra-yoga como una persona real, gracias a su forma humana. ¿Significaba eso que su lado femenino existía y tenía tanto derecho a existir como su lado humano? El rostro de Ranma se puso tan rojo como las hojas cultivadas para el mercado local. Eso no significa que también sea una chica. ¿Verdad?, pensó Ranma, y entonces sintió que su rostro se tiñeba de un rojo carmesí intenso al recordar sus propios rasgos femeninos. ¡Maldita sea!, gritó Ranma, agarrándose la nuca y rodando de izquierda a derecha, como un perro dando vueltas a toda velocidad. ¡Estúpida chica! ¡Estúpido Ra-yoga! ¡Estúpida mamá!, gritó Ranma, exponiendo todos sus problemas con pura frustración. ¿A quién llamas momia?, preguntó Genma, volviendo a casa con un olor extraño a verduras podridas. Como prueba de ello, tenía unas extrañas manchas en la cara, que probablemente no había notado. «¡Caray!», gritó Ranma, encogiéndose y tapándose la nariz, con la esperanza de disipar un poco el olor. «¿Qué demonios pasó?». Genma se cruzó de brazos y sintió una vena contraerse en su frente. «Había algunos niños que pensaron que sería divertido arrojarme comida podrida», respondió Genma. «Creía que no se les permitía tirar cosas», respondió Ranma, aún con la nariz bien tapada. «Realmente no quiero hablar de eso, muchacho», dijo Genma, dando lugar a una pausa. «Está bien, lo que sea». Ranma se encogió de hombros. «Fue una pesadilla», gritó Genma, ignorando la falta de interés de Ranma y procediendo a contar su historia de todos modos. Retroceso. El Necoaten, o mejor dicho, la cabaña que era el Necoaten actual, se veía con su habitual afluencia de clientes, desde unas pocas personas hasta ciudadanos comunes que pasaban por allí, seguidos de algún que otro niño que sostenía a otro niño del brazo de su madre y señalaba algo a lo lejos, completamente en el fondo. Aunque la atención se centraba en el gran panda que se encontraba a la vuelta de la esquina del edificio, este llevaba su pelota de equilibrio bajo el brazo, como un hombre de negocios, pero un panda. Genma entonces comenzó su rutina habitual, dejó la pelota y saltó sobre ella, gruñendo algo también en panda. El gran mamífero comenzó a equilibrarse sobre la pelota. Genma demostró un gran equilibrio y una gran destreza para el espectáculo, y su entrenamiento resultó ser claramente útil en ese momento. Desde el interior del Necoaten, el establecimiento era el típico puesto de comida china, un mostrador de madera con taburetes y mesas rectangulares de madera, similares a las típicas mesas de pánico que se ven en los parques, pero también de madera. Sin embargo, este puesto no tenía mucha afluencia de clientes, lo cual no era un problema para Nodoka, disfrutaba de días tranquilos como esos. Nodoka terminó detrás del mostrador y cobró. El cliente, un hombre calvo, le mostró su agradecimiento con una sonrisa, y ella asintió devolviéndole la sonrisa, hasta que el hombre le ofreció una sonrisa que parecía más sugerente que cualquier otra cosa. Nodoka se dio cuenta al instante y señaló un cartel cerca de su puesto de trabajo. «Por favor, no molesten a los trabajadores durante el horario laboral, cualquiera que lo haga responderá ante el propietario, Colonia». El hombre retrocedió, visiblemente sudando por los nervios,
antes de salir rápidamente del edificio. La mayoría de las mujeres habrían respondido a insinuaciones como esa con sus anillos, pero Nodoka no tenía anillo, y no porque no estuviera casada. Ojalá Genma no hubiera tenido que empeñar nuestros anillos de boda, comentó con un suspiro. Si tan solo hubiéramos ganado más dinero ese mes, pensó. Buah, se oyó afuera de la puerta y desde afuera pudo ver a Genma caer de espaldas mientras algunos niños salían corriendo, sosteniendo lo que solo supuso que eran verduras. Rápidamente, salió corriendo del mostrador y se dirigió hacia Genma, dejándose caer de rodillas, sujetándole la nuca, o al menos lo intentaba. «Genma», gritó, sacudiéndolo un poco. Eso desencadenó algo, los ojos de Genma se abrieron de golpe y el gran oso se convirtió de repente en una imagen borrosa, ahora de pie, agitando el puño contra los niños que reían, uno incluso le sacó la lengua. «Niños mocosos», se leía en el cartel de Genma. Nodoka abrió mucho los ojos, siempre sorprendida por la rapidez con la que Genma se recuperaba, algo que estaba segura que le había transmitido a Ranma, ya que éste también tenía una tolerancia absurda al dolor. «Oh», Genma, suspiró, pero poco después una sonrisa se dibujó en su rostro. Genma había reaccionado como cualquier hombre al que se le descubre que ha recibido una maldición de por vida por dedicarse a exhibirse como oso. Habría intentado escapar, pero pronto vio la sonrisa en el rostro de Nodoka. «Genma, sé cómo me comporté cuando me enteré de esto», Nodoka hizo una pausa, mirándolo a los ojos. «Pensé que no tenías humildad, pero pensándolo bien, estás haciendo esto para que no vivamos tan mal como antes». Genma suspiró antes de asentir con la cabeza, extendiendo las manos, una mirada de disculpa en su rostro mientras extendía las manos, hablándole, aunque todo lo que salió fue «buaba». «Buah. Buah. Buah. Buah», salió de su hocico, aunque sus pensamientos contaban una historia diferente. Nodoka juró haber oído, «lo hago por todos, para que podamos cumplir nuestro sueño». Entonces Nodoka se abalanzó sobre Genma, abrazándolo con cariño, y luego se apartó al sentir algo, una verdura podrida pegada a su vestido, obviamente, el arma en la escena del crimen. Nodoka se lo limpió y soltó una risita, encontrando todo el asunto bastante gracioso. «Ah, sí. Todo esto es muy conmovedor, pero ¿puedo sugerirte que vuelvas al trabajo?», comentó Keloun, apareciendo detrás de Nodoka, aparentemente de la nada. Fin del flashback. Ranma apenas escuchaba durante todo este asunto, pero cuando se trataba de su madre finalmente le prestó atención, aunque se preguntaba cómo su padre sabía de las cosas por las que él no estaba presente. «Pero ¿cómo supo de las cosas por las que tú no estabas presente?». «No te preocupes por ese chico», gritó Genma, cruzándose de brazos y entrando en su habitación, donde empezó a desvestirse con la esperanza de poder quitarse las manchas de su gei favorito. «Oye, viejo, ¿cuándo vas a levantarte y entrenarme?», preguntó Ranma, recordando la falta de tiempo que había pasado entrenando con su padre. «Al menos dame alguna técnica para usar con esa chica champú», exclamó Ranma, golpeando el suelo con la palma cerrada, incorporándose con las piernas cruzadas. Genma se quedó en silencio por un momento. «¿Cuánto tiempo tienes?». «Poco menos de 30», respondió Ranma, mirando a un lado. «Si gano, no tendré que casarme con esa champú, pero si pierdo, tendré que casarme con esa peste, pero ella salvará a Ryoga de morir tan pronto». Los ojos de Genma se abrieron de par en par mientras urdía un plan. «Espera, si Ranma se casa con esa chica, champú, quizás podamos usarla para volver a Japón», pensó Genma. Al enterarse de que Ryoga sería perdonado, solo pudo concluir que debía de haber estado limitado a la vida de un cerdo. Pero esto también significaría que seguiría vivo, pensó Genma, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Ryoga?». Ranma, al terminar de hablar, se encontró esperando alguna respuesta de Genma. Hubo un breve silencio que hizo que Ranma se preguntara. «¿Viejo?», preguntó Ranma, intentando inclinarse ligeramente hacia adelante. Genma, pensativo, se ahuecaba la barbilla, aunque su expresión era tan sospechosa como la de un mafioso de los años 20. Quizá debería sabotear las posibilidades de victoria del chico, está claro que lo quieren para algo», pensó Genma antes de volver a la realidad cuando Ranma lo llamó. «Ve afuera y prepara una fogata, Ranma»,
Tengo algo que enseñarte, muchacho, gritó Genma con un tono apresurado y preocupado. Debería darle el Tenshin a Maguriken. Al menos hasta que se me ocurra otra cosa, pensó Genma, presa del pánico, antes de decir lo siguiente: ve a encender una fogata. Salgo enseguida. Ya era hora, gritó Ranma, y rápidamente se le oyó ponerse de pie y preparar una fogata, esperando que su padre no solo quisiera cocinar algo afuera, usando el entrenamiento como excusa para encenderla. Poco después, Ranma se arrodilló y se inclinó sobre el fuego, soplando con una vara de bambú, avivando el fuego con cada golpe, hasta que finalmente lo avivó. Pero para cuando Ranma terminó, Genma ya estaba allí, intentando aparentar serenidad con semejante entrada. Ranma, por supuesto, no se impresionó. Aquí tienes una técnica que podría darte ventaja, muchacho, pero te advierto que podrías no completarla, dijo Genma, dejando caer un cubo de agua que llevaba consigo y una bolsa. ¿Para qué es eso, papá?, preguntó Ranma, señalando la bolsa en cuestión. Genma sonrió con suficiencia mientras le ofrecía la bolsa a Ranma, haciéndola girar un poco. Ranma no sabía qué contenía ni qué podría ser, esperaba algo como bolas de cristal, un pañuelo de artes marciales o algo así. Extiende las manos, muchacho. Ranma puso los ojos en blanco y decidió seguirle el juego a Genma. De acuerdo, respondió, extendiendo las manos y observando cómo Genma volteaba la bolsa antes de sacudirla, mientras algunas castañas caían de la bolsa a las palmas de Ranma. ¿Por qué no te lo tomas en serio, viejo?, gritó Ranma, casi ladrando como un perro. Lo creas o no, muchacho, esto no es broma, afirmó Genma con firmeza, mirando a Ranma a los ojos. La técnica que estás a punto de soportar ha sido tan difícil que muchos han decidido dejar de molestarte, pero te conozco, hijo, eres demasiado testarudo para eso. Vaya. ¿Y cómo lo hago?, preguntó Ranma, mirando el fuego y luego a Genma. ¿Puedes enseñarme? Genma hizo una breve pausa, pues no quería que lo descubrieran. Pensando rápido, encontró una respuesta improvisada. Chico, no puedes depender de mí el resto de tu vida, gritó, adoptando un tono paternal, por una vez. Tienes que hacerlo solo. La clave está en tu capacidad de adaptación. Evita que esas castañas toquen el fuego, chico. Una vez que puedas atraparlas todas antes de que lleguen al fuego, habrás dominado la primera etapa de su práctica. Genma declaró, cruzándose de brazos y con aspecto muy serio. Sin embargo, en su cabeza, había una historia diferente, sin mencionar que esto podría darme tiempo para pensar en una forma inteligente de evitar que Ryoga regrese, y dudo que Ranma pueda dominar esta técnica. Caray, yo no podría, pensó Genma. Ahora aprende el Tenshin Maguriken. Ranma apenas prestó atención a lo que Genma decía, pues no le gustaba que su padre fuera tan dramático y prolijo. Además, estaba acostumbrado a ese tipo de trato por parte de su padre. Buen viejo, me vas a ver. Ojalá pudiera, Ranma. Pero el trabajo llama. Solo me dieron un pequeño descanso, dijo Genma, alejándose de Ranma, de espaldas a su hijo, quien le extendió la mano, despidiéndose con la mano. Menos mal que hay trabajos esporádicos, pensó, contento de haber decidido usar su forma de panda para trabajos manuales fáciles, o al menos fáciles para un panda, pero quienes le pagaban no tenían ni idea de que levantaría como tal. Y también menos mal por ganar tiempo para planes brillantes, pensó Genma, sonriendo como un tonto, por suerte sin estar a la vista de Ranma, así que pasó desapercibido. Detrás de él, se podía ver a Ranma luchando e incluso gritando un poco mientras a menudo retiraba sus manos del fuego antes de volver a meterlas e intentar dominar la técnica nuevamente. Shingensai, Apposai, Matsu y Ryoga. Los dos veteranos artistas marciales, más Matsu, observaron con asombro cómo Ryoga escalaba una montaña, saltando de un lado a otro, como si fuera un borrón al llegar finalmente a la cima. La mitad del pie golpeó el borde, pero debido a su peso, la tierra se derrumbó bajo su peso. Ryoga, en cambio, se puso extremadamente alerta e inmediatamente desplazó su peso hacia adelante, cayendo de bruces. Salvo algunos rasguños, Ryoga estaba en general bien, solo un poco sorprendido por casi morir. Ryoga recuperó las fuerzas y se puso a gatas, sorprendido de haber sobrevivido,
pero también al darse cuenta de que su capacidad de salto había aumentado drásticamente, mostrando el fruto de su esfuerzo. «Lo logré», exclamó Rayuga con incredulidad antes de esbozar una amplia sonrisa. «Lo logré», exclamó Rayuga poniéndose de pie, extendiendo los brazos y sonriendo como un niño en una tienda de dulces. Apposai y Chingen-sai observaban con satisfacción. Matsu, sin embargo, seguía preocupado por él, sobre todo después de la experiencia cercana a la muerte de Rayuga. «¿Crees que era un cerdo, Happy?», comentó Chingen-sai, aún sorprendido de que criaturas malditas pudieran tener tanto potencial. «El chico está decidido», Chin elogió a Apposai, «y está listo», declaró Apposai, con una amplia sonrisa arrugada. «Y quizá no tenga que compartir mis preciados tesoros ahora que ese tal Rayuga va a ayudar». «Jejejeje», pensó Apposai, sin que su expresión exterior reflejara sus intenciones, ya que se había acostumbrado a engañar a los demás. «Prepárate, Chingen-sai. El chico está ascendiendo». Matsu suspiró al oír que Rayuga no necesitaba subir la ladera de la montaña, realmente no creía que necesitaran una prueba tan dramática para demostrar lo lejos que había llegado. «¿Rayuga?» «Ya puedes bajar», gritó Matsu, con las manos a los lados del rostro, mientras su voz resonaba hasta llegar a Rayuga. Rayuga se regocijaba por su logro, sintiendo una oleada de confianza que no había sentido antes. Extendió una mano abierta frente a él, luego, bajando la vista hacia su palma, enroscó lentamente los dedos y apretó el puño. «Ranma, espérame, te mostraré lo fuerte que es mi amor por ti», pensó Rayuga con una sonrisa en el rostro. Rayuga regresó al presente cuando Matsu lo llamó. Rayuga se dirigió con cautela hacia el borde y miró por encima, encontrando a Matsu y a Apposai saludándolo desde abajo. «Oye, Rayuga, es hora de que aprendas algo nuevo, muchacho», gritó Apposai con los ojos cerrados y sonriendo sin parar. Rayuga abrió mucho los ojos mientras descendía la ladera de la montaña, por suerte no demasiado exhausto. Aunque tenía que admitir que era mucho más fácil bajar que subir, cualquier excursionista se lo habría dicho. Después de haber bajado de la ladera de la montaña, Rayuga estaba siendo conducido a su nuevo sitio de entrenamiento, que sabía que estaría en algún lugar cerca de su sitio de construcción. «Oye, ya lo tienes listo, viejo títere», gritó Apposai, insultándolo en broma. «Claro que sí, viejo elfo», gritó Chingen-sai desde un árbol, al que se le veía posado en una rama, con un aspecto muy parecido a una ardilla. Aunque se veía divertidísimo allí arriba, no todos se fijaron en eso, pues su mano sostenía una gruesa enredadera verde, pero aún más notable era la enorme roca que la enredadera envolvía. «¿Es este él?». Rayuga se quedó boquiabierto, con los ojos temblando un poco. «Sí. El entrenamiento de Bakusai Tenketsu». «Rayuga». El viento sopló suavemente en el rostro de Rayuga mientras veía exactamente lo que implicaba su entrenamiento. Estaba parado en la rama de un árbol mirando la roca directamente frente a él. Chingen-sai lo saludaba mientras sostenía la roca en su lugar con una mano, sentado en la rama de un árbol, luciendo como si fuera un antiguo y poderoso líder ardilla. «Maestro, ¿estás seguro de que sobreviviré a esto?», preguntó Rayuga con un tono vacilante y un ligero temblor en las manos. «¿Qué? Claro. Ahora recuerda lo que te enseñé. Apunta al punto de ruptura y concentra tu ki en el centro, eso debería destrozarlo todo», respondió Apposai, asegurándole al chico que estaba a salvo. «De hecho, va a doler mucho», gritó Matsu, con las manos cerca de la boca para que su eco llegara al chico perdido. «Concéntrate». «No asustes al muchacho», gritó Apposai, agitando el brazo con fastidio. «Además, no dije que no dolería. Solo dije que puede sobrevivir, eso es todo». «Hagamos esto, hay alguien esperándome», anunció Rayuga, apretando la cuerda alrededor de su cintura antes de mirar a Chingen-sai, una vez que sus ojos se encontraron lo más cerca posible, dada la mata conocida como el vello facial de Chingen-sai. «Ese es el espíritu», gritó Chingen-sai mientras soltaba la roca. «Ve por ellos», exclamó Apposai mientras empujaba a Rayuga, quien al principio gritó, pero logró recomponerse en pleno vuelo y retiró el dedo. El tiempo transcurría lentamente mientras sus ojos se centraban en su objetivo,
con las pupilas encogiéndose hasta convertirse en alfileres. ¡Ja!, gritó Rayoga, extendiendo el dedo hacia adelante. Su visión cambió mientras el mundo a su alrededor se oscurecía. La roca se convirtió en una gran masa sombría que se precipitaba hacia él. Rayoga entrecerró los ojos en esa fracción de segundo, jurando haber visto un destello de luz cerca de la cima. Sin embargo, antes de que pudiera golpear, vio una imagen transparente del lado femenino de Ranma. «Ja», fue todo lo que Rayoga pudo decir antes de estrellarse contra la roca. Los hombres mayores del grupo se encogieron al ver a Rayoga tocar su equipo de entrenamiento. Las vibraciones de tal impacto se sintieron como un pequeño terremoto para los pequeños maestros. Matsu se había cubierto los ojos, pero abrió los dedos para ver entre ellos. Lo que vio fue algo digno de una película de terror. Rayoga no se movía, su cuerpo colgaba inerte como si hubiera fallecido. «¿Pobre muchacho?», suspiró Apposai, quitándose el sombrero de construcción, como para permitir un momento de silencio. Matsu se quedó boquiabierto, con una expresión de dolor en el rostro antes de cerrar los ojos y secarse las lágrimas con el antebrazo. «Por favor, Rayoga». «¿Qué hay de Ranma?». «No tienes que encontrarla», gritó Matsu a lo que supuso que era el cadáver de Rayoga. «Matsu, está bien, él quería esto», dijo Chingen-sai, bajando de un salto de la rama en la que se había posado para apoyar una mano sobre su entristecido camarada. «Entonces será mejor que salga a entrenar». Chingen-sai hizo una pausa, notando algo en el rabillo de sus ojos cubiertos de pelusa. «Espera», dijo Chingen-sai, girando la cabeza para mirar a Rayoga. «Su mano acaba de», comentó Apposai, acercándose unos pasos al chico perdido colgado, observándolo atentamente por un rato hasta notar que la mano de Rayoga se contraía. Matsu abrió los ojos de par en par mientras jadeaba, tapándose la boca con una mano y dejándola caer lentamente al ver que la mano de Rayoga seguía retorciéndose hasta cerrarse sobre sí misma, formando un puño. «Así no», pensó Rayoga, «no voy al infierno, todavía no», dijo Rayoga, con la voz algo baja al principio de su breve discurso, pero aumentando el ritmo a medida que avanzaba. El chico perdido logró colocar su única mano libre sobre la roca, y poco después empezó a empujarla con la palma, ajustando su posición. «¿Qué es él?». Matsu comenzó, pero se detuvo al ver que el dedo de Rayoga había entrado en la roca, sin dominar la técnica pero dejando definitivamente su marca, en forma de un agujero para el dedo. «Arg», gritó Rayoga, empujando la roca hacia atrás mientras retiraba su dedo, soltándolo de la piedra. Pedazos de roca salieron mientras Rayoga jadeaba. «Bien hecho, chaval», vitoreó Chingen-sai, saludándolo. «Aún te convertiremos en un maestro». «¿Puedes, Rayoga?». «Eres más fuerte que esa roca», gritó Matsu, visiblemente animado por el hecho de que Rayoga seguía pateando y demostrando tanta tenacidad. Apposai entrecerró los ojos. El chico no podría haber obtenido tanta fuerza de los lugareños de por aquí, además, es realmente un cerdo. Pensó Apposai. Rayoga también apoyó la mano que le quedaba en la roca, empujándola con brazos y piernas, haciendo que volviera a la posición inicial. Desafortunadamente, Rayoga hizo lo mismo y se estrelló de nuevo contra la roca. Los dos ancianos del grupo, junto con Matsu, se encogieron, pero vieron que Rayoga simplemente hizo lo mismo, se liberó y volvió a la carga. Chingen-sai miró a Apposai, notándolo cabizbajo, claramente absorto en sus pensamientos. «Sigue adelante, Rayoga. Recuerda. Enfoca tu ki en un solo punto, como en el rugido del león», dijo Chingen-sai, recordándole amablemente a Rayoga mientras se acercaba a Apposai. «¿Pasa algo, Happy?», preguntó Chingen-sai con las manos en la espalda mientras hablaba. «No lo sé». «¿Crees que el niño pudo haber sido entrenado por alguna de las amazonas de aquí?», preguntó Apposai con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Chingen-sai se llevó la mano a la barba y empezó a acariciarla. «Lo dudo, ya sabes cómo son con los hombres amazonas». Tal vez no sea nada», comentó Apposai, incapaz de recordar que era tan familiar en Rayoga, sin embargo, lo tenía en la punta de la lengua. «¡Maldita sea!», exclamó Rayoga,
apartando su rostro dolorido y ligeramente enrojecido de la roca y golpeándola con el puño, mientras la sangre le manaba de la sien. Matsu, por favor deja a Ryoga en paz, necesita concentrarse, declaró a Posai, mirando a Matsu, quien le devolvió la orden con un movimiento de cabeza y un saludo a Ryoga. Buena suerte, Ranma. El fuego frente al cual Ranma se sentó seguía ardiendo, sus manos se movían de un lado a otro intentando atrapar todas las castañas antes de que cayeran, pero nunca las alcanzaba. ¡Ah!, gritó Ranma, retirando la mano y soplándola. El niño Saotome, furioso, puso las manos sobre un cubo cercano de agua fría. Suspiró aliviado y dejó que sus manos disfrutaran de la sensación gélida del agua. Al menos esto no me cambiará, comentó Ranma, mirando el fuego, cuyas llamas ardían cada vez más despacio, hasta extinguirse lentamente. Ranma miró el montón que había reunido entre sus intentos, pero vio que no había nada. Con la manga del antebrazo, el chico de cabello negro se secó el sudor de la frente, formado por el constante roce de las manos con las llamas. Ranma se quedó mirando las cenizas del fuego un rato antes de suspirar y bajar la cabeza. Maldita sea, aquí no hay mucho que hacer sin Ryoga, pensó, al darse cuenta de lo solo que se sentía sin su hermano, Ryoga. No había muchos otros que pudieran hablar japonés tan bien como Ranma, excepto quizás Champú, e incluso entonces, eso era más bien un japonés mal hablado, además del hecho de que ella quería que Ranma fuera su futura esposa. Luego estaba Mushi, y se sentía como un completo inútil para Ranma, con un japonés perfecto o no. Estaba claro que Mus prefería disfrutar de la presencia de Champú antes que dedicarse de verdad a las artes. Creo que debería tomar un baño o algo, dijo Ranma, poniéndose de pie y estirándose antes de dirigirse a la pequeña cabaña de su familia. Ryoga. Había pasado un tiempo, y había trozos de piedra dispersos en el suelo, pues Ryoga claramente había atravesado varias rocas. Vamos, idiota, gritó Ryoga, necesitando de nuevo apartar la roca y empezar de nuevo. Uf, gimió Ryoga, fallando su objetivo una vez más. Sin embargo, su intento fracasó, pues su cuerpo chocó contra su equipo de entrenamiento. El chico perdido permaneció inmóvil, jadeando profundamente mientras la sangre se acumulaba de nuevo en su rostro. ¿Por qué no puedo encontrarlo? ¿Por qué no encuentro nada?, murmuró Ryoga, apretándose contra la roca y dejando caer las lágrimas. El chico dentado sintió que la espalda le temblaba por la creciente frustración. No encuentro un hogar, no encuentro amigos. Ni siquiera encuentro a Ran. Ryoga frunció los labios para no terminar la frase. Ryoga tenía un límite, sobre todo de sí mismo. Oye, vuelve aquí. Ryoga. Ryoga recordó la voz de Ranma llamándolo, lo que le hizo apartar la roca con los brazos extendidos, con la cabeza inclinada lo suficiente como para cubrirse los ojos. Ranma me espera. El chico perdido empujó la gran piedra con todas sus fuerzas, dándole espacio suficiente para intentarlo una vez más. Un fuego ardía en el interior del chico dentado al chocar contra la roca, sin embargo, en lugar de estrellarse contra ella, se golpeó las rodillas primero, usando el brazo para mantener el equilibrio mientras buscaba repetidamente el punto de ruptura. No es exactamente lo que teníamos en mente, pero es bastante bueno, comentó Chingen-sai, al ver la determinación de su pequeño proyecto. Una vez que Ryoga terminó, Chingen-sai estaba a punto de llamarlo cuando lo vio caer inerte de nuevo, con una suave sonrisa en el rostro de Ryoga, lo que dejó perplejo al anciano artista marcial, quien se acercó a contemplar su obra. El anciano lo miró fijamente, riendo para sí mismo antes de negar con la cabeza. Buen trabajo, muchacho, si estuvieras lo suficientemente consciente, seguro que querrías seguir, rió entre dientes mientras saltaba a los árboles, aterrizando en la rama que Ryoga había estado usando al principio de su entrenamiento. Chingen-sai fue solo un borrón por una fracción de segundo antes de materializarse nuevamente en la existencia con el cuerpo de Ryoga sostenido en la posición de bombero, llevándolo para un merecido descanso. Mientras caminaban, Chingen-sai tuvo que reírse entre dientes una vez más, recordando lo que había visto en la roca. En la roca había varios agujeros que formaban Ranma. Ryoga.
Suaves sonidos de chirridos resonaron mientras Pechan descansaba en el porche delantero de Saotome. La oreja del pequeño cerdito comenzó a moverse, levantó su cabeza adormilada, mirando en la dirección de su oreja temblorosa. «Odio las tareas», dijo Ranma, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su gei. Pechan se puso de pie en 4 patas y trotó hacia la cansada pelirroja, mirándola mientras llegaba a la esquina del porche, parándose justo al lado de la belleza de sus sueños. «Oh, oye, Pechan», dijo Ranma, sentándose también en el porche con naturalidad. Cerró los ojos antes de detenerse, pues Pechan seguía mirándola fijamente. «Vale, ya entiendo», suspiró, dándose una palmadita en el regazo. El ansioso cerdito negro chilló de alegría, trotando hasta el regazo de la pelirroja de sus sueños y apoyándose sobre su vientre, chasqueó los labios antes de cerrar los ojos. Ranma se reclinó un poco, apoyando el peso sobre los brazos mientras observaba a Rayoga un momento. Extendió la mano y comenzó a acariciarlo, con una leve sonrisa en el rostro. Feliz era la mejor manera de describir la expresión de Pechan, apoyando la cabeza en la palma de Ranma mientras ella comenzaba a acariciarlo, con sus orejas moviéndose ligeramente cada segundo. Ranma se enderezó y ahora tenía una mano en la espalda de Rayoga y la otra seguía acariciándole suavemente la cabeza. «Rayoga, por favor regresa», susurró Ranma, su voz sonaba como si estuviera tratando de calmarlo, sin embargo, habló de nuevo. «Vuelve a la realidad». Se escuchó una versión grave de la voz de Rayoga, mientras la figura se formaba entre las sombras que se arremolinaban en la sombra del porche. La figura parecía ser una silueta oscura de Pechan en forma humana. Los ojos de Pechan se abrieron por un segundo antes de encogerse y cubrirse los ojos con sus cascos. El pequeño animal se negó a enfrentar a la criatura, demasiado asustado para dejar la seguridad del regazo de Ranma, quien parecía ajeno al espectador. «Deja de esconderte de lo que realmente eres». La voz se detuvo, sonando como si jadeara al terminar. «Vete, esta chica». El cerdito negro ya no aguantó más y se giró para encarar la figura sombría, temblando como una hoja, pero aún firme. La criatura lo miró fijamente, ahora directamente. Rayoga estaba ahora frente a él, con los puños tan apretados como su mandíbula. «¿Espera?» Rayoga miró por encima del hombro. Ya no se encontraba en Pechan, sino en su forma humana normal, pero también notó que ya no estaba en el regazo de Ranma. «Ranma». «No es real», dijo la sombra, con su voz resonando como una gota de agua ondulante. «No soy real». Rayoga retrocedió un paso, con el pánico creciendo en su pecho al ver que la criatura humeaba, como si la hubieran apagado del fuego. Su humo era de un color oscuro como el alquitrán, sin embargo, la forma humana básica permaneció visible todo el tiempo. El humo pronto comenzó a disiparse y fue entonces cuando la persona apareció. La forma femenina de Ranma estaba frente a él, sus delicados ojos parecían estar al borde de las lágrimas. «No eres real». «Yo no soy real». Rayoga se detuvo al ver esto, su corazón se desplomó del miedo extremo a la necesidad de consolar a Ranma. «No digas eso. Somos reales». «Somos tan reales como todos los demás», gritó, colocando las manos sobre sus hombros, apretando los dientes con aire angustiado, cerrando los ojos y respirando profunda pero rápidamente. «¿Quién eres?», preguntó Ranma, con la mirada fija en el suelo. Pensar que querría estar con otro chico, sobre todo con uno que... Ranma levantó la cabeza lentamente antes de abrir los ojos. «Voy a morir», dijo la voz femenina de Ranma, con el tono grave que antes tenía la espectadora. Rayoga jadeó al abrir los ojos, sudando por todas partes, con vendas en el torso y una incluso en la cabeza. «¿Dónde estoy?», preguntó Rayoga, mirando a su alrededor y viendo que estaba cerca de una fogata, Apposagi Chingensai compartiendo sake. «Eres un hombre bastante resistente, lo sabes», dijo Matsu, sonriéndole al chico. «Mucha gente no sobrevive al ser golpeada de cara contra una roca, incluso con entrenamiento». «¿Y aún así lo intenté?». Rayoga suspiró, cerrando los ojos y dejando que ese pensamiento se asentara en él. «En secreto esperaba que no, pero, supongo que estás decidido». Matsu rió entre dientes, tomando un trago de su petaca. «¿Quieres?», preguntó,
agitándola. No te preocupes, es solo agua. Claro, gimió Rayoga al incorporarse. Vio que Matsu le extendía una mano, pero lo detuvo ofreciéndole una. No pasa nada. Solo necesito el agua. Matsu se lo entregó, y el chico dentado bebió, secándose la cara con el antebrazo. Rayoga miró al suelo, suspirando mientras pensaba en lo decidido que debía estar para haber tenido ese sueño. Maldita sea, vete, pensó, intentando ahuyentar esos pensamientos. Tengo que creer, la mitad chica de Ranma, mi mitad humana, por favor, sé real, pensó con desesperación. Una mano se extendió y le dio una palmadita en el hombro a Rayoga. Oye, no te preocupes, sabía que algo pasaba cuando te vi dando tantas vueltas. Estoy bien. Respondió Rayoga, mirando a Matsu y ofreciéndole una sonrisa que parecía poco entusiasta. Eres terrible ocultando cosas, pero esperaré, cuando estés listo. Matsu le ofreció una sonrisa amable y le dio una palmadita en el hombro a Rayoga. Descansa, la cena está casi lista. Hogar de Saotome. Los 3 miembros de la familia estaban sentados alrededor de la mesa, con un pollo asado entero frente a ellos, junto con varias guarniciones que Nodoka había preparado. La mesa estaba relativamente tranquila, casi no se hablaba. Creía haber pedido cerdo. Los ojos de Nodoka se posaron repentinamente en Genma, mirándolo con seriedad antes de relajar su expresión. Creí haberte dicho que nunca prepararía nada con cerdo en esta casa, cariño, respondió con tono dulce mientras levantaba los palillos. Ranma fulminó con la mirada a Genma, con tantas ganas de arremeter contra él como su madre. Genma solo se sobresaltó y luego resopló, colocándose el plato justo delante de la boca y procedió a comer como antes. El chico de la coleta decidió ignorarlo, no le apetecía. ¡Ay!, gritó Ranma, sintiendo el escozor de haberse metido las manos en el fuego. ¿Ranma? ¿Estás bien?, preguntó Nodoka con preocupación al ver que los palillos de Ranma se le caían de la mano. Sí, ese solo me quemé un poco intentando dominar esta nueva técnica, ¿eso es todo? Se quejó Ranma, mostrando lo estoico que podía ser a veces. Ah, sí. ¿Qué técnica implica quemarte las manos?, preguntó Nodoka, pero su mirada no estaba fija en Ranma, sino en Genma. Por favor, Genma, ¿qué entrenamiento implica quemarle las manos a Ranma? Genma se reclinó y miró a un lado, con la boca aún llena, antes de tragar profundamente. Bueno, verás, lo necesitará para la pelea en la que Ranma se ve obligado a participar, exclamó Genma, desviando la atención de sí mismo. ¿Espera? ¿Qué? Nodoka abrió mucho los ojos al volverse hacia Ranma. ¿Qué quieres decir con qué te obligan?, preguntó, con la mano cerca del pecho mientras se inclinaba sobre la mesa, lo que hizo que Ranma se reclinara. Mira, no es porque me guste ni nada, pero... Ranma tragó saliva, extendiendo las manos frente a él, apartando la mirada de su madre. Esa momia me ofreció la oportunidad de salvar a Rayoga. Si pierdo mi pelea contra Champú, tendré que casarme con ella. Además, Rayoga vivirá tanto como una persona normal. Si gano, me liberaré del beso matrimonial que Champú me impuso. Nodoka permaneció en silencio, asimilando todo aquello. Rayoga podía salvarse, pero a costa de la felicidad de Ranma. Eso también significaba que Ranma estaría comprometido con una mujer. Ranma bajó las manos, sinceramente sorprendido de que Nodoka no se hubiera puesto a llorar. Entonces, ¿me estás diciendo que nuestro Rayoga tiene la esperanza de vida de un cerdito? Ranma bajó la mirada y Genma bajó la cabeza, más pensativo que triste por la noticia. Nodoka, sin decir mucho, entró en trance y se levantó de su asiento, abandonando la habitación lo más rápido que pudo, sin mostrar ninguna emoción en todo momento. Genma suspiró, negando con la cabeza mientras extendía la mano hacia Nodoka y su comida, tomando un poco con la boca y negando con la cabeza. De verdad que no necesitaba esto, mi pobre Nodoka, comentó Genma. Ranma suspiró, mirando su comida y por una vez, alejándola de sí. Apposai. A la mañana siguiente llegó, los 3 maestros estaban trabajando duro, construyendo grandes chozas que parecerían naturales en la aldea amazónica. Rayoga, sin embargo, estaba ocupado en otro lugar,
preparándose para más entrenamiento. Eso debería bastar, dijo Ryoga a nadie en particular mientras ataba la cuerda alrededor de la roca. Por curiosidad, miró a Matsu y a los demás para ver qué hacían. Él era Chingen-sai, colocando troncos con las patadas, como base para un armazón de madera. Apposai, allanando chozas de barro a un ritmo alarmante, y Matsu, cargando provisiones a una velocidad vertiginosa. Era, cuanto menos, impresionante. Hombre, necesito convertirme en... Espera, ¿qué? Ryoga entrecerró los ojos y vio que Matsu tomaba un abrigo y un maletín, saludando a Apposai y Chingen-sai, y finalmente a él. Él le devolvió el saludo con torpeza e inmediatamente comenzó a quitarse el equipo de entrenamiento. Bueno, ¿crees que podrá conseguirnos ese aumento?, preguntó Apposai, volviéndose hacia Chingen-sai. Él es realmente el único que puede, ya que sabes. Chingen-sai tosió fingidamente, ambos sintiendo que debían agachar la cabeza en señal de derrota. Ella no sabe que estamos aquí y nos aseguraremos de que no lo sepa, comentó Apposai. Entonces notó que Ryoga se acercaba y forzó una sonrisa. Oh, hola, Ryoga. ¿Seguro que te preguntas a dónde se ha ido Matsu?, preguntó Apposai. Ryoga parpadeó y asintió. ¿Si no te importa? Está bien, muchacho, él va a ver a nuestro contratista para que nos consiga un aumento. Estamos progresando tanto que creemos que no sería mucha molestia pedirlo, dijo Chingen-sai. Me pregunto quién será, dijo Ryoga, mirando a lo lejos, donde había visto a Matsu por última vez. Matsu. El hombrecillo, una vez perdido de vista, saltó a los árboles y se abrió paso a toda velocidad, soportando un largo viaje hasta la aldea amazónica. Al estar lo suficientemente cerca, aterrizó en el suelo y comenzó a caminar, llegando incluso a saludar a algunos transeúntes. Finalmente, se acercó a una gran construcción de aspecto tradicional amazónico. Manteniendo la sonrisa, Matsu se acercó a la puerta y llamó. Sí. Oh, Matsu. Supongo que tienes alguna novedad en el sitio, ¿no? Sí, todo va bien. Solo quería hablarte de algo, Colonia. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado el maratón. Muchas gracias por el apoyo que les han dado a los vídeos. Y bueno, recuerden suscribirse y darle like. Me gusta leer sus comentarios. Me animan a subir vídeos más seguidos. Los quiero, Ranma fanáticos, hasta la próxima.